Suscríbete a la Panterita. Ve a sentirte bien con Clan Sol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. En Petrobras Amigo, recargamos tu sonrisa siempre. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, muy buen día. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Fuerte la lluvia y torrencial, Terrible. Sí. Y ahora peor todavía como queda después de la tormenta, la lluvia. ¿Qué decir? Ya pasa tardecita noche. Cuando yo te pida tu informe meteorológico me va a dar. Ahora estoy hablando yo. Eso es lo que pasa, pues. Cuando se creen que son todos superdotados. Meteorólogo. Superdotado, él sabe todo, no sé qué hace en este mundo. ¿Quién está? ¿Qué tal, Joaquín Papaleo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Joaquín? ¿Dónde estás, Joaquín? Estoy en Santa Fe en este momento de vacaciones. Santa Fe. El tiempo en Santa Fe acá llueve torrencialmente en Paraguay, Joaquín. No, se ve que la lluvia estuvo por acá y siguió viaje para el norte, para Santa Fe, para Paraguay, porque acá estuvo lloviendo unos días atrás. Ahora está lindo el clima. Y bueno, Joaquín, tu futuro queremos saber, contanos. No, todavía no hay nada concreto. Ahí desde el club se terminó mi vínculo y bueno, todavía no cerró la continuidad y bueno, lo está manejando obviamente mi agente. ¿Tenés oferta de Cali? Algo sé que hay comunicaciones sobre eso, pero bueno, como te digo, yo lo dejo en manos de mi empresario y un poco para no marearme, porque en esta época de mercado de pases hay llamados y un montón de cosas y bueno, nada, lo dejo en manos de él que es quien sabe manejar todo este tema. Justamente hoy tengo una reunión a la noche para que me ponga al día, pero sí sé que hay un interés. ¿Qué más te dijo tu representante, Joaquín? No, eso, me comentó del interés obviamente, él cuando van surgiendo posibilidades me comentó del interés de Cali, y nada, después algunas cuestiones también de equipo de Chile, de acá de Argentina sí se han comunicado conmigo, pero bueno, te repito, tenemos la forma de trabajar de hasta que no sea algo bien concreto y que tenga forma, lo maneje él y yo me mantengo al margen para por ahí no volverme loco. No, está bien, Joaquín Papaleo, lo que estamos hablando en esto de las intenciones que tienen en tenerte como arquero, mencionaste de distintos países, ¿esto significa que quedás desvinculado a Meliano? ¿Meliano no puede intentar retenerte hoy por la propuesta que tenés? Yo, cuando tenía entendido las negociaciones con el club, americanos seguían en conversaciones. Yo tuve una charla
con el presidente, donde yo le expresé que estaba contento en el club, que me sentía cómodo tanto en el club como en la ciudad, como en el país, y que tenía intenciones de seguir. Quizá hoy en la reunión que tenga con mi empresario me notifique si esas charlas llegaron a algún puerto o algo por el estilo. Por el momento yo tengo entendido que las negociaciones se estaban dando, y bueno, no doy nada por terminado. Un segundo, por favor. Joaquín, te quiero consultar, en tu caso, ¿vos sos jugador libre al terminar esta temporada o tu pase pertenece a algún club? No, ¿qué tal? Buen día. El pase me pertenece a mí, en este momento estoy libre. Ah, perfecto, entonces directamente contigo se arregla. Y te consulto, el punto en el cual nos están acordando ahora tiene que ver con un incremento importante del salario, tiempo de contrato, no sé si ya querés que te compren un porcentaje del pase. ¿Cuál es tu postura en ese sentido? No, yo hablé con mi empresario y obviamente me gustaría un ajuste salarial, una mejora, pero también entiendo las posibilidades que por ahí tiene el club, y tampoco se trata de pedir algo que sea imposible, que el club no lo pueda pagar. No sé si me entiendo, si me explico, perdón. Sí, claro. Y con respecto, obviamente, al tiempo sí tuve una conversación con mi empresario y le dije que a mí me gustaría que el próximo contrato que arreglemos, si está dentro de las posibilidades, que sea no solo por un año, sino más prolongado en el tiempo, por una cuestión de estabilizarme en un lugar, de buscar la tranquilidad tanto mía como de mi familia por ese lado. Pero no creo que en este momento esas sean las trabas, porque te vuelvo a repetir, en cuanto a la mejora salarial, jamás se va a tratar de algo de que sabemos que no está al alcance del club, y como le dije días atrás en otra charla, siempre que las cosas se hablan, se resuelven, así que nada, no creo que venga por ese lado. Sinceramente, hoy a la noche me voy a empapar más de la situación, de cuál puede llegar a ser el motivo de esta traba. Germán. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, entonces vos aclarás de que vos estás pidiendo un aumento desde lo salarial y un contrato largo, mínimo de 2 años, pero que la parte salarial no sería hoy la traba para poder tu renovación, digamos. Vos pedís una plata, el club te ofrece otra, el tema es buscar un término medio y vos tenés ganas de continuar acá en Emiliano, en el fútbol paraguayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, o sea, te vuelvo a repetir, yo no sé, no tengo bien en claro si las cuestiones pasan por ahí o no. Sinceramente, obviamente uno siempre busca mejorar, crecer, y trabaja para tenerlo. Nosotros consideramos, tanto yo como mi empresario, que por ahí no era descabellado tener una mejora salarial, pero obviamente también depende de las posibilidades que maneja el club. Si hoy en día el club no está con el presupuesto ajustado y no está dentro de sus posibilidades, todo se puede hablar, como dije acá. Mis intenciones, bien vos dijiste, son continuar en Paraguay, continuar, bueno, se puede ahí en la liga, en el club, y nada, veremos cómo se dan las cosas. Te vuelvo a repetir, yo sé en el medio que hay otros intereses
dando vuelta, como puede pasar en cualquier mercado de pase, y Seguro. también hay que analizar todo lo que venga, que puede ser beneficioso deportivamente, que por ahí es lo que a mí más me interesa, la cuestión deportiva. Perfecto, Joaquín, clarito. La última de mi parte. ¿Del fútbol argentino no tuviste ninguna novedad? Ya por tu pasado que tuviste ahí en Santa Fe. Sí, he tenido llamado. Nosotros, obviamente, pasó cuando todavía la competencia allá en Paraguay seguía. Sí. Y te vuelvo a repetir, yo siempre trato de, no te digo que yo estoy al margen de todo, que no sé nada y que me entero recién cuando está todo cerrado, porque te estaría mintiendo si te digo eso. Porque a mí se me consulta, porque en definitiva soy yo el que tiene las palabras finales, el que toma las decisiones y el que dice qué le interesa y qué no le interesa. Pero sí trato de derivar y dejarlo a la mano de mi empresario por una cuestión de que yo trato de enfocarme pura y exclusivamente en la parte deportiva. Hubo llamado, 3 clubes de Argentina ahí me hablaron, pero bueno, derivó en mi empresario y lo estamos manejando a él. Te vuelvo a repetir, hoy a la noche tengo una reunión para que me ponga al día, para que me presente todas las cuestiones pertinentes al tema y bueno, ahí veremos para dónde seguimos. Muy bien, Joaquín, agradecido por esta charla. Abrazo y bueno, veremos qué depara de tu futuro. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos y seguimos en contacto. Joaquín Papaleo, arquero de Ameliano. Sí, ¿Podemos esperando. decir? ¿O ex arquero? Y hasta ahora, hasta el 31 de diciembre. Arquero todavía, Ameliano, hasta perfecto. ahora. Sí, hoy va a hablar con su representante, dejó en claro eso y ahí va a tener novedades. Hay que hablar con Héctor Espínola, que acordó con Tacuaret. Está esperando como siempre que sea diciembre, fin de año, perdón. Para Pero firmar y para ocurre ser que se presentado. contradice, sí, para el contrato, porque verbalmente ya hay acuerdo. Claro. Incluso la FIFA avala a un jugador de fútbol 6 meses antes Claro. negociar su futuro. Esto es una cuestión burocrática de Sí, papeles. aparte, él ya fue avisado de que no va a continuar. Sí. O sea, ya fue despedido, digamos, ya de puede palabra. denunciar, ya puede decir, Claro, le sacaron. tranquilamente. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. 11:41. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. 11:41. ATR con Flow puedes tener Tigo por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Había perdido puesto Papá León Ameliano. Un par de partidos. En un momento sí. Junior había Balbuena fue el titular. Balbuena, que el ¿Y quién presidente es? había dicho que era su Junior mesita Balbuena de tiene luz. rica historia. Él hizo inferiores en Libertad en su momento. Y él es el que viene el arquero del ascenso, desde la intermedia cuando ascendieron. Él siempre estuvo ahí, siempre estuvo. Pero jugó poco en primera. Jugó poco En porque primera. estaba Chena en su momento, después vino Papaleo y jugó poco. Pero después Papaleo, una vez que entró, hasta logró la cinta de capitán y todo. Y con la salida de Papaleo, si es que eso sucede, yo imagino que saldrá a buscar al arquero Ameliano. Más, yo creo que en estos momentos el presidente está buscando otro arquero, porque no Sí, puede sí. esperarlo. ¿Hasta cuándo va a esperar lo de Papaleo? Necesita salir a buscar. Sí. Sí. Y ver cómo está el mercado, a ver cómo Sí. quedan los arqueros, principalmente de los descendidos, algunos que Sí. se conozca. Sí, uno que quedó, por ejemplo, y habrá que ver qué decisión toma es Muñoz. Porque Muñoz quedó Para libre hablar de con Guaraní. Pope y Muñoz Sí, también. y siempre él manifestó la intención de quedarse ya aquí en, ¿Se habrá en ido? Paraguay. ¿Habrá vuelto a Montevideo? Sí, estar seguramente por unos Uruguay, días. seguramente debe estar por Pero habrá Uruguay, que ver. Se abre la posibilidad para varios clubes si es que quieren incorporar a Muñoz. Aprovecha la promo de Universo Electrodomésticos y llévate una Split Tokyo 12.000 BTU en 18 cuota de 179.000 guaraníes sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600 o ingresa a universo.com.py. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. WhatsApp 09829276610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Lamentable estado de una calle en limpio. Un alto cayó ahí, pozo.
Todos lados, es terrible, en gran parte del país. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Bueno, no tenés nada en tu WhatsApp. ¿Qué número de WhatsApp? Habilitamos. 0971 10 80 10. Para advertir niños principalmente que no pasen por ahí, que puedan evitar el trayecto, ese itinerario. Hasta el 10 de diciembre, descuentos increíbles en productos de la marca Yan, calidad superior. Te esperamos en el salón de venta más visitado del país, Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o ingresar a la web las 24 horas, tupi.com.py. La gente sabe. 1144. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54,990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. ¿Cómo te va, Héctor Espínola? Hola Arturo, muy buenos días para vos, para los colegas y para toda la audiencia. Bueno, Héctor, acordaste, se espera fin de año, Hecho Nacional dijo que ya no va a contar con vos y sos nuevo jugador de Tacuary. Sí, ayer tuvimos la reunión en el transcurso de la tarde y fue muy positivo. Ahora ya voy a ver para desvincularme totalmente de Nacional, ya que tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Y luego yo creo que ya me sumo al equipo de Tacuary. Bueno, y estas nuevas sensaciones que te da tu nuevo equipo, contanos, ¿de qué se habló? Aparte de lo que tiene que ser un vínculo contractual. Bien, realmente van a tratar de no solamente pelear por la permanencia del siguiente año, ¿verdad? Sino que van a tratar de aspirar un poco más, ¿verdad? Esa es la idea los directivos, el financiamiento, así es que vamos a tratar de sumar nuestra parte también y bueno, tratar de que se pueda dar lo que ellos están anhelando, ¿verdad? Sé que van a mantener el plantel prácticamente lo que terminaron jugando este año y sumar algunos que otros refuerzos para entrar con todo en la temporada 2024. ¿Es por un año el contrato, Héctor? Sí, por un año. ¿Cuándo comenzarían, Héctor, los entrenamientos? ¿Y serían aquí en Asunción o por el interior? ¿Qué te dijo Regis? Sí, ahí por la capital, o sea, el 18 van a estar arrancando y bueno, yo tengo que ver lo mío, tratar de finiquitar todo y ver si llego ya para esa fecha o me sumo días después, ¿verdad? Tengo que tratar de solucionar todo mi tema también, ¿no? Y después sumarme al plantel. ¿Y cuándo vendrías acá por Asunción para terminar con lo de Nacional y poder firmar el contrato, para también vos estar tranquilo, tener la documentación firmada, digo? Y en estos días voy a estar esperando la respuesta del club, ¿verdad? Depende también de ellos para que de Nacional me puedan avisar y yo ir a presentarme también para finiquitar todo. Muy bien, lo mejor para vos, Héctor. Gracias por tu tiempo. Éxitos. Dale, muchas gracias a ustedes. Gracias, Héctor Espínola. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. Hasta ayer negociando la continuidad de Martín Silva en Libertad. Hasta ayer, oficial lo que estoy diciendo. Y esa fue la respuesta del propio presidente del Club Libertad. Y ojalá que Libertad haga lo que se merece Martín Silva, que es un gran esfuerzo para tenerlo. Y anda muy bien. Muy bien. Sí, sí. Se queda Muy el técnico. Sí. Nosotros no hablamos con Ariel Galeano. Galeano. No. ¿Por qué, veo? No, porque en su momento él estaba bajo el régimen y ahora últimamente no... Para hablar con no, él, no. si quiere, ¿no? Respetando su decisión. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes. En estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Ayer le consultaba la tarde para hablar con Ditole, el presidente de Libertad. Porque hay que ver por qué se iría de Libertad.
Esa es la respuesta. Y la única posibilidad es que pida un aumento considerable, digo yo, que para que no continúe, pero si Libertad quiere, el jugador mantiene... O sea, motivos deportivos no hay para ninguno. nada, no. Ninguno, es No, más. solamente económico sería el tema, habría si es que... sí, pero... Si es que pide algo fuera de lo común o algo así. Salvo que porque- tenga una propuesta... Pero a más Libertad le interesante dijo afuera. este año, si querés buscarte un equipo, nosotros te podemos pagar, y él prefirió quedarse. Sí. Libertad le dio la opción. Hay que ver si esa opción se repite o no. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. 11:49. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Podemos ver si incorpora Sol de América, si incorpora 2 de mayo para el próximo año. Sí, ¿qué está diciendo Humberto Ovelar? Sol lo que aseguró es la continuidad de los que rindieron bien los extranjeros, Lisandro Cabrera, Franco Aragón, y empezaron la pretemporada Sasá, Ortigosa y otros jugadores con la temporada pasada. Exactamente, los que terminaron, pero habrá que ver en algunos casos puntuales cuál es la intención. Por estos días trabajan por el tema del contrato, uno entiende que tiene que cumplir hasta fin de Cuello de diciembre. Guaraní, ¿quién es? Viene del ascenso argentino. Chacarita Volante- Junior jugó también. Chacarita. Volante central, él es estudiante de Río Cuarto, de hecho él es cordobés, se inició ahí, jugó ahí y este año tuvo préstamo en Chacarita. Álvaro, es un gusto aquí en Asunción. Fabián te saluda, esto es Radio Monumental y Noticias Paraguay. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bien, bien Álvaro, gracias por atendernos. Y la consulta es directa porque la información que aquí manejamos es que estás para sumarte a Guaraní de cara a la temporada 2024. Contanos si están así, si faltan detalles, cómo viene la mano. Sí, el contacto estuvo, hablé con la comisión directiva, faltan unos detalles de la parte legal entre los clubes, el club de dueño de mi pase y Guaraní, pero prácticamente si todo sale bien ya estaría sellada la incorporación. Vos estabas jugando en Chacarita, pero el club dueño de tu pase es Estudiantes de Río Cuarto, ¿es así? Sí, exactamente. Este año estuve acá en Chacarita y el dueño de mi pase es otro club de Estudiantes de Río Cuarto. ¿Estás para venir a préstamo y por cuánto tiempo sería, Álvaro, de lo que están charlando, de lo que ya están conversando? La primera opción era préstamo por un año con la opción de compra, con la opción de renovar por 2 años, pero bueno, eso sería más adelante. Ya, pero sí, obviamente una vez que se haga ese arreglo de los detalles que faltan, es a préstamo por 1 año. Y esos detalles que faltan, que decís, que faltan ajustar para que se haga oficial, ¿te tiene todavía ahí a cierta distancia de Guaraní o son situaciones mínimas que se van a resolver próximamente? No, son todas situaciones de la parte más legal dentro de los clubes. De mi parte ya está todo arreglado, si no faltan detalles en el tema de bueno, todo el papeleo del préstamo y todas esas cláusulas que están en los contratos, que ya es un tema mucho más legal entre los dos clubes. Pero bueno, la parte mía prácticamente ya está cerrada. Álvaro, ¿y qué información tenés de Paraguay, del fútbol paraguayo? ¿Te estuviste empapando un poco? ¿Conoces? ¿Qué te han comentado? Sí, hace ya un par de semanas que bueno, cuando surgió el interés, obviamente que bueno, me puse a fijar un poco la liga, cómo estaba el club, obviamente que todo futbolero sabe lo que es el club Guaraní, y bueno, lo estuve siguiendo este último tiempo, y bueno, también tuve compañeros paraguayos a lo largo de mi carrera que también un poco me contaron cómo era la liga, cómo era la ciudad, cómo era el club, así que la verdad que sí estoy bastante informado. Álvaro, contanos tus principales características. No, yo soy un volante mixto, creo que puedo hacer cumplir las dos funciones, tanto en defensa como en ataque. En los últimos años estuve jugando en el centro del campo, como te dije recién, un volante mixto que tiene la libertad para armar el juego ofensivo, pero también con compromiso para la parte defensiva.
Dijiste, hablaste con gente de la directiva, hablaste con el propio presidente, hablaste con Santiago Sosa, que también está dentro de las negociaciones. ¿Con quién tuviste las charlas para este acercamiento, Álvaro? Sí, hablé con el gerente deportivo en este tiempo, y bueno, fue la persona que se comunicó conmigo y mi representante, y bueno, el lunes tuvimos una videollamada que todavía estaban viendo cómo iban a definir el cuerpo técnico, así que calculo que cuando se resuelva todo en esta semana, obviamente voy a tener una charla. Y precisamente hablando del cuerpo técnico, ¿te dieron algún indicio quién sería el entrenador de Guaraní? Por acá todavía no tenemos información precisa. ¿Te adelantaron algo? No, si bien no me dieron ningún nombre, pero bueno, me dijeron que tenían varias opciones, que estaban también ultimando detalles, pero bueno, sinceramente no me dieron ningún nombre propio. ¿Cuándo estarías viajando a Paraguay? ¿Te dijeron algo ya? Sí, me restaba saber cuándo se definía el cuerpo técnico, pero me dijeron que seguramente ya el 26 de diciembre tenía que presentarme allá, porque el 3 de enero arrancaba la pretemporada. El 26, te estarías presentando y ya a iniciar los trabajos en una temporada exigente, porque seguramente te habrás enterado por lo que fuiste viendo, por lo que te habrán dicho los propios dirigentes de Guaraní. Va a ser un año exigente para el legendario. No fue una buena temporada, con muchos objetivos que quedaron a mitad de camino, y obviamente es uno de los equipos representativos de nuestro fútbol, y está siempre esa exigencia, Álvaro, dentro de la búsqueda de conseguir objetivos el próximo año. Sí, obvio, creo que eso fue lo primero que me plantearon cuando surgió el llamado. Me comentaron que bueno, tenía muchos objetivos por cumplir el año siguiente, y bueno, es como vos decís, yo sé que es un club grande, que es un club que tiene muchas exigencias, y bueno, obviamente que de mi parte siempre voy a tratar de dar lo mejor para ayudar al equipo. Y encima vas a tener la posibilidad de jugar Copa Sudamericana. Sí, obviamente que ese fue uno de los principales objetivos que me plantearon, y bueno, obviamente a nivel personal creo que es una gran experiencia, y bueno, obviamente que preparado para todo lo que viene. A ver, se me viene rápidamente porque estaba buscando en el recuerdo, en la memoria, jugadores argentinos en el plantel actual de Guaraní. Justamente tiene un mediocampista como Gil Romero, que jugó gran parte del campeonato. No sé si lo conoces, si en algún momento te lo cruzaste, si vas a pedir el número y por ahí ya empezar a conversar con él para conocer un poco más. Sí, obvio lo conozco, me he enfrentado hace unos años atrás, y bueno, obviamente que cuando ya esté todo arreglado, todo solucionado, seguramente que tengo un diálogo con él, porque bueno, sé que es uno de los referentes del plantel, así que obviamente comunicarme para bueno, que él obviamente me ayude con un montón de cosas. Está muy bien, Álvaro. Esto es Fútbol a lo Grande, aquí en Radio Monumental. Estamos a través de NPI también en duplex con la programación, así es que seguramente vamos a estar en contacto más adelante una vez que te sumes a Guaraní, este proyecto 2024. Gracias por atendernos, que sea con éxito. Dale, muchísimas gracias a usted por el llamado. Un saludo enorme. Adiós. Álvaro Cuello. Fútbol a lo Grande, el fenómeno de la siesta. Fue convocado Marcelo Pérez. Sí, va a estar en los amistosos de la Sub-23, ahora la próxima semana en Argentina. Y después a esperar si queda en la lista final. Yo supongo que si Huracán autoriza, él va a estar en el preolímpico. No salió de parte de APF el listado. No, todavía no. Las convocatorias que están recibiendo los clubes. Sí, tiene que salir antes del fin de semana porque ellos viajan el domingo. El lunes el primer partido allá en Argentina. ¿El domingo viaja a la Sub-23? Y tiene que viajar porque el lunes y viernes son los partidos. ¿Con quién juega? Contra Ecuador. Contra Ecuador. ¿Cómo te va, Hugo Romero? Buenas tardes. Muy buenas tardes, comandante, a vos y a tus compañeros. Bueno, contanos, Hugo, los 2 de mayo, hoy la lista del plantel que está trabajando, las caras nuevas, si no podés decir, en el 2 de mayo. Sí, Arturo, nosotros cerramos con el lateral izquierdo que estaba jugando en el Deportivo Recoleta, Ulises Coronel. Le contratamos a Juan Ojeda, que estuvo varios tiempos por el Deportivo Luqueño. A Ojeda, que es un volante central que viene de Guaraní. Los 2 jugadores del Cerro Porteño, que viene Roberto Ramírez y Junior Noguera. Esos son los que nosotros ya tenemos firmado
que ya estaba luego trabajando con nosotros y necesitamos de 4 a 6 jugadores más que estamos negociando. Todavía no tenemos firmado, ya con algunos ya tenemos así un verbalmente cerrado, pero se está trabajando los contratos, entonces una vez que firmemos podemos dar esa información, Arturo. ¿El arquero Miguel Martínez? Arquero, Miguel Martínez sigue en Cerro, Arturo. Yo hablé con el profesor Juguero y me dijo que seguían en Cerro. Muy bien, ¿y Servín? Y estamos buscando nombres. Está Servín, está el arquero se me va el apellido que termina su contrato con Nacional. Espínola. Y Espínola. Ya acordó con Tacuary. Y hay otros arqueros que estamos negociando. Una vez concretizado podemos decirle a ustedes el nombre del arquero que vamos a contratar. Presidente, ¿y el plantel que terminó jugando la intermedia casi en su totalidad continúa o hubo varias bajas? Mira, nosotros nos quedamos con un 70% aproximadamente del plantel de intermedia, 18 jugadores de los 35 que vamos a tener, y 18 jugadores, eso quedaron. Yo siempre digo que nuestro mayor refuerzo es justamente mantener el cuerpo técnico y también dejar esos 18 jugadores que rindieron muy alto en la categoría intermedia. Presidente, buenas tardes. Germán lo saluda. ¿Cómo está la situación del goleador, de Arnaldo Zárate, y la de Morel, la del arquero? ¿Continúan los dos? Hola Germán. Sí, Diego Morel continúa trabajando fuerte con nosotros y también Arnaldo Zárate quedó entre los 18. Ahí está también el otro centro delantero, Fernando Matías Cáceres. Sí. Y estamos ahí queriendo contratar por lo menos más 2 en ese puesto. ¿Cuántos jugadores por línea quiere el técnico Felipe Jiménez? Y la última conversación que tuvimos estaría entre 27 no va a pasar de 30 jugadores, eso es categórico, pero entre 27 a 28 jugadores podríamos tener en el plantel. ¿Cómo está el estadio el 2 de mayo, Hugo? Contanos, para Primera División. Arturo, nosotros estamos en obras, estamos trabajando arduamente. Estamos ya trabajando, hemos cambiado el empastado. La gente, contratamos una empresa ahí de la capital que está trabajando en eso. Y el resto de la obra de infraestructura, por ejemplo, Germán, y vos también, Arturo, que ya estuviste por Juan, conocés, nuestra preferencia central estaba cubierta. Sí. Ahora estamos techando las preferencias laterales para que sobre eso pueda estar las cámaras del bar. Realmente estamos contra el reloj, pero vamos a llegar a tiempo, aparte de que tenemos que cambiar el vallado, y estamos construyendo un nuevo vestuario que va a ser el vestuario de árbitro, porque la ubicación de ese vestuario era al lado del vestuario local. Entonces preferimos cambiar eso porque de repente puede generarnos algún tipo de inconveniente. El 2 de mayo hizo recaudaciones muy buena asistencia de público acompañando, del local incluso, cuando jugaron de visitante. ¿Cómo ves en este sentido la respuesta en Primera División, el entusiasmo que despierta y genera el 2? Y mira, Arturo, el público peruano es, en primer lugar, somos muy regionalistas. Entonces nosotros, el día que venga los clubes grandes, ellos van a sentirse de visitantes. Acá en Pedro Juan Caballero van a sentirse de visitantes porque el público acompañó en la intermedia, tuvimos mucha afluencia de público. Y para la Primera División vamos a tener un marco importante. Yo creo que vamos a tener más de 15.000 personas el día que vamos a jugar contra el Deportivo Trinidense, que va a ser la segunda fecha que vamos a oficiar de local. Una pregunta que espero no incomode: ¿qué hace con los hinchas de Cerro y Olimpia en Pedro Juan? ¿Cómo se hace con ellos? Y mira, Arturo, acá se pueden sentar uno al lado del otro sin ningún inconveniente. No, hablo de... perdón,
discúlpame, hablo del perujuanino que tiene simpatía por Cerro y Olimpia, a eso voy. Y sí, los perujuaninos que tienen su club de infancia, de Cerro Olimpia, el día que venga acá va a vestir la camiseta del 2 de mayo y va a hinchar por el 2 de mayo. Muy bien, hecha la aclaración. Hugo, muchísimas gracias y éxito, Hugo, muy amable. Muchísimas gracias, Arturo. Un saludo a usted. Gracias. Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop. Préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Enrique se mandó el golazo ayer en Palmeira. Sí, ya está vendido hace 6 meses. Al 60 millones de euros. Sí. 18 años o 21. No, él tiene 17. 17. Tiene que esperar la mayoría de edad. Por Kennedy eso no que tiene 21. Sí. Por eso hablan, incluso hasta Real Madrid le viene haciendo el seguimiento de todos los partidos que viene jugando porque ya lo compró hace 6 meses y tiene que esperar que cumpla 18. ¿Y cómo se codifica la tabla brasileña con lo que tienen los jugadores y los cracks que tienen? Porque ayer la competencia fue extraordinaria, la definición fue fantástica. Sí, realmente. ¿Cómo te va, Raúl? Muy bien, buenas tardes. Bueno, con Raúl González, vicepresidente de Sol de América. Contanos quiénes integran hoy el plantel de Sol que no estuviesen en el ascenso en la intermedia primera. Y lo que están confirmados son Gerardo Ortiz, Brian Quintana, un volante argentino, y esos dos nomás es lo que no estaban. ¿Y cómo viene Brian? Contanos, Quintana, ¿cómo se dio lo del argentino? Y bueno, es un jugador que nos ofrecieron, le mostramos al profe, le interesó, hicimos los trámites y viene a préstamo con opción a compra. ¿Lo conoce Velar? Sí, ya lo vio. ¿Por eso recomendado de Velar? No, en realidad no es recomendado, él vino por otro lado y le mostramos al profesor y le gustó. No, porque hay técnicos que recomiendan, mirá, hablé con no significa una imposición. No fue así. Ah, no fue así, bueno. Vino por otro lado y le gustó a él. A él le gustó. Específicamente, ¿qué función cumple? Volantes centrales, un jugador de 22 años. 22 años. ¿Y Raúl, y los que se fueron? Los que se fueron, bueno, el arquero Bernardo Medina, Rolando Gaona, Alex Cáceres, Mencia, Cigarribia, y hay otros que no recuerdo su nombre, pero de los que jugaban titular es Bernardo, Rolando García, ¿verdad? García Guerreño, el central. Sí, García Guerreño, sí. Todo por cuestiones futbolísticas, no hubo ningún problema económico con ellos, nada, solamente por gusto futbolístico todo eso. Mirando para ver si es el jugador que estamos apuntando, Brian Quintana, el que nos decía, jugaba en el Federal A, ¿verdad? En Ciudad Bolívar, es el equipo en donde estaba. Sí, señor, así mismo. ¿Y el pase pertenece a ese equipo o él estaba a préstamo de otro club de más? No, pertenece a ese equipo. Ah, perfecto, a ese equipo, porque veo que jugó mucho, 30 partidos en total durante la temporada del torneo Federal A, exactamente. El Federal A es como la tercera división del interior de Argentina. Y el caso de Sasa, él ya les dio respuesta si va a seguir jugando o no. Sasa, estamos conversando con él quiere seguir jugando, estaba practicando de hecho con el plantel ahora. Igual que Ortigosa. Pero lo de Ortigosa, el otro día ya nos decía que hablaron con él quiere jugar 6 meses y retirarse, ¿verdad? ¿Mantiene esa postura? Sí, así mismo. Y otro... Sasa está más o menos en esa situación también, no sé si 6 meses o toda la temporada, pero él ya creo que va a ser su última temporada el 2024. ¿Otro jugador al que apuntan, o puesto, o cuántos más? Mira, no me voy a dar, pero estamos viendo con otro volante central. Delio Orué también se queda, ¿verdad? Después otro volante central, 2 extremos,
y probablemente un volante mixto. Y después centrales que estamos buscando, ¿verdad? Estamos viendo algunos centrales del fútbol argentino del torneo, no de primera, sino que de los ascensos. Y bueno, y después algún central paraguayo que estamos viendo. De Cuesta nomás no hay muchos. El Olimpia, Luis Cáceres, ¿vos lo viste? ¿Y ya hablé con él? No. No, porque está libre de Olimpia, por eso te pregunto. Está buscando, no recomiendo, la palabra no te gusta recomendar. Tampoco sugiero. Te cito el nombre. Sí, podemos ver. Lo que pasa nomás, Arturo, que Sudamérica tiene un presupuesto un poco ajustadito. Y entonces hay veces que hay jugadores que queremos traer, pero no entra en nuestro presupuesto. No, pero Cáceres es liberado del Olimpia, por eso me pregunta Luis Cáceres. Sí, podemos ver. Raúl, y el tema del arco, que fue Gerardo Ortiz, pero con la salida de Bernardo Medina, seguramente van a necesitar alguien más como para competir, o se van a quedar con un chico de la casa nomás. Nos quedamos con los chicos. Tenemos dos arqueros que son Diego Aranda y Matías Bordón, y queremos también darle oportunidad a ellos, porque nuestro pensamiento es que si siempre traemos arqueros, los arqueros nunca ellos van a tener esa oportunidad también de jugar, y son dos muy buenos arqueros que han pasado por las selecciones juveniles. Muy bien, finalmente con Raúl González, vicepresidente de Sol. ¿Algo que mejorar en la cancha en Villa Lisa, en el estadio? Sí, va a haber mejoras. Como ustedes saben, a nosotros la APF nos descuenta $175,000 para mejora de estadios, y tenemos creo que un 100 millones de guaraníes que nos tocaba de intermedia también, que no lo usamos, y eso vamos a invertir todo en mejoras, tanto en las luces como en la cancha mismo, en la parte del estadio. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Raúl, muy amable por lo último que tenemos en Sol. Gracias. No es nada, cuando guste. Adiós, gracias. Raúl González, vicepresidente de Sol. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Estamos con Julio César Cáceres de vacaciones. ¿Dónde está él? ¿Cómo te va, Julio? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Vos estás en México? Sí, Arturo, ahora estoy en Monterrey. ¿Y se puede saber qué hacer? Vine por unos trámites personales, un poquito. Vos jugaste en Tigres. Sí. Pero no tiene nada que ver con Tigres. No, son otros trámites personales que están en pendiente, y ahora aprovecho por lo menos estos días un ratito y ya para volver después al país. Son cosas empresariales, personales, fuera de lo futbolístico. Sí. No, y lógicamente son fuera futbolísticos también, pero me encuentro también de repente con gente también que conocía de por acá, y estamos así charlando un poquitito también a la vez. ¿Y quién quiere traer vos o se quiere ir? Que yo quiera traer, o sea que siempre hay muchas intenciones de llevar, de venir acá, hay siempre cosas buenas, ¿verdad? Pero las cosas buenas siempre se esperan, hay que seguir trabajando. ¿Pero está sobre esa posibilidad de un jugador? No, yo precisamente, Arturo, como te digo, no vine por ningún jugador. Pero se puede dar una charla y mirá esto, aquello, por eso. Sí, claro, siempre hay gente que está expectante también de nuestro fútbol, de los jugadores, siempre preguntan, entonces son esas cosas, ¿verdad? Son amigos también que uno ha hecho también en el fútbol, entonces es muy bueno, ¿verdad? Bueno, ¿y qué sabes de lo que está pasando en Luqueño ahora con relación al presente luqueño, con la gente que está en contacto? Bueno, hace días nosotros nos habíamos reunido con el presidente y bueno, de momento está como está. No queremos también buscar alternativas para reforzar también el equipo. Ya también el club tiene también a los jugadores también que puedan seguir y que no tienen su idea también la directiva, y bueno, nosotros vamos a tratar también de implementar también nuestras ideas, nuestro deseo, y
sabiendo también hasta dónde puede el club también y bueno, tratar de que sea lo mejor, porque el Sportivo Luqueño tiene que tratar de ser diferente el año siguiente, ¿verdad? Pero para eso también tenemos que hacer el esfuerzo también si es posible, ¿verdad? ¿Y vos sabés lo de Aguilar a Libertad? Solamente por comentario, pero según también comentado en el club que Alfredo está con contrato y que no en ningún momento había manifestado querer salir. Si es que a lo mejor ha tenido propuesta, como yo siempre he manifestado para cualquier futbolista, ¿verdad? Si es que en el lugar donde está por ahí no le convence y viene una propuesta interesante para él, tiene el derecho, siempre la de aceptar, ¿verdad? Y nosotros en este caso, Alfredo, siempre habíamos hablado bien y yo personalmente para todos los futbolistas quiero siempre lo mejor, ¿verdad? Si lo mejor para ellos algunas veces es salir del club, siempre lo vamos a acompañar, pero cuando se quedan, quiero también que se queden con ese compromiso de siempre hacer lo mejor para seguir creciendo a nivel futbolístico y tratar de alcanzar también cosas importantes. Julio, te consulto sobre incorporaciones, porque me acuerdo el semestre pasado cuando hablábamos, incluso vos decías que el tema de la experiencia, te preguntábamos por algunos jugadores y nos decías que siempre va a interesar esa clase de jugadores. Y yo te consulto, ¿se mantiene esa postura? Te cito algunos nombres, quedó libre Otálvaro, quedó libre Camacho, ¿son jugadores que podrían llegar a estar en tu radar para llevarlos al Sportivo Luqueño? Bueno, lógicamente cuando hay un mercado abierto que sí queremos buscar futbolistas también, ¿verdad? Pero también sin descuidar mucho también del objetivo del club, de la cantera del club. También nosotros creemos, ¿verdad?, que teniendo un equipo también bien formado para la cantera va a ser mucho mejor el acompañamiento de su crecimiento, ¿verdad? Pero todo se puede, por eso digo que nosotros estamos viendo, analizando. Personalmente nosotros ya manifestamos también a la directiva cuáles son nuestras ideas, porque van a haber futbolistas que van a salir, van a haber futbolistas también que tienen que llegar, ¿verdad?, para poder también suplir esos lugares. Tenemos lesionado a Kevin, Diego Fernández también, o sea que son jugadores que no vamos a poder contar con ellos, algunos jugadores que están siendo también sondeados también. Después estamos creo que en la misma situación, en el sentido de que si queremos mejorar tenemos que tratar de concretar también algunas incorporaciones, ¿verdad? No son fáciles, por el tema también siempre influye también el tema económico, estoy seguro, ¿verdad? Porque en lo otro creo que es muy bueno, es un desafío muy importante lo que es Sportivo Luqueño. Yo puedo hablar del tiempo que estoy presidente a nivel general, lo que es primera, de lo que yo pueda saber, se ha comportado muy bien con el plantel y eso también ayuda muchísimo a un señor que se está comprometiendo muchísimo con el club, y esperemos también poder tener esa posibilidad, ¿verdad?, de poder traer también jugadores que nos puedan aportar, como lo dijiste también, ya sea su experiencia, su recorrido o quizá también su plenitud, porque también necesitamos también gente con plenitud para poder también encarar los compromisos que se van a venir el próximo año. Julio, lo último que te quiero preguntar, y para cortar con cualquier rumor si no es así, ¿es cierto que te sondearon al menos de Guaraní para llevarte ahora? Sinceramente no he tenido ninguna comunicación con nadie. Estaba también en estos días, estaba de viaje, o sea que estaba viniendo a México lógicamente y no he podido yo hablar con nadie ni he recibido ningún mensaje, ¿verdad? Uno, tan solo que se haya movido mi nombre siempre es bueno, conozco también la institución, entonces a uno le alegra, ¿verdad? Quiere decir que las cosas también se hacen bien, pero de momento estamos nosotros en el Sportivo Luqueño, tenemos contrato vigente, siempre hemos sido también sinceros con el presidente también, todos queremos seguir creciendo y queremos seguir aportando, y de momento terminó el campeonato, hoy estamos con unos días libres, esperando si Luque pueda reforzar también y también en este tiempo, ¿verdad?, ver también si algunos futbolistas tengan posibilidad, y el cuerpo técnico también siempre está en esas condiciones, ¿verdad? Pero en todo el tiempo que estuvimos, en este tiempo que trabajamos en el Sportivo Luqueño, la verdad que fue bastante intenso, creo que bueno para nosotros también, y
eso vale muchísimo. De momento nosotros venimos planificando lo que va a ser el año siguiente y mirar siempre lo mejor, ¿verdad? Y cuando digo lo mejor siempre esperamos que le vaya bien al club y para todos nosotros también. Gracias por el tiempo como siempre, Julio. Dale, abrazo. Julio César Cáceres, entrenador del Sportivo Luqueño. Papá Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César, hamburguesas de la casa, pizza serrano de Parma, picada parrillera, Papa Oli o si preferís risotto de camarones. Papá Olivar y Trattoria te espera en Celsa Esperati Bomberos Voluntarios. En Instagram @PapaOliPY. Julio Muñoz, la playa de Montevideo. De hecho no tendrá muchas ganas de hablar. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Citrón detergente lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya y Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. De Muner, técnico del Melgar. Sí. Él ya tenía. Sí. Él ya tenía. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Juega la Copa Libertadores, Melgar. Copa Libertadores. La Arequipa. Sí. La Arequipa. Podría cruzarse ante Nacional. Así La es, Arequipa. Sí. Va a reemplazar a Soso, que Sí. estuvo acá en Nacional cuando fue ayudante de campo de Torrente. De Torrente, Mariano, exactamente. Mariano Soso, que él se fue a Sport Recife, Brasil. Panal Seguros te trae seguros de vida rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves 7 y mañana viernes 8 hasta el sábado 9 de diciembre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica, Cupé, lotes arbolados. Desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Quiere decir que no va a continuar Martín Silva, ¿vio? Existió un llamado. Qué raro. Existió un llamado. Me sorprende muchísimo. Me sorprende por lo que cuesta encontrar un arquero que te rinda de la manera que él te rinda, que haya aceptado que le bajen el salario para continuar. Capitán, referente. La verdad que a mí, sinceramente, me cuesta muchísimo. O pero quizás bueno, pudo haber sido sondeando un plan B, Claro, en un caso plan B, de que no, en caso de que no arregle. Porque de que hasta ahora no hay arregle. arreglo, es un sondeo, un llamado y a ver qué pasa. Por ahí si no se cierra Bueno, con Silva, activan el plan B. porque yo no creo que él se quiera ir del país, porque él está muy cómodo, acá está muy bien en libertad. Pero bueno, Y no habla. y no habla. Ese tema. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 12-21. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Se aclaró que el que salió de Cerro es Mingo Salcedo, porque él pidió. Sí. Hace más de un mes y medio. Por un tema personal. Personal, familiar, Sí. no es que lo sacaron. Tema 2, lo de Luca, Quintana. que lo habíamos elegido como la figura. Sí, equipo A de nuestra selección del clausura. 6 meses, 8 meses. ¿vio? Sí, tiene que ser operado y se pierde todo en la apertura. Se pierde el preolímpico. Por una decisión un poco... Errónea, no un Sí. poco. Quiere decir que Total ninguno error. de los que están preolímpicos tendría que haber jugado. No, ninguno No. de los que son jugadores de primera. Claro. En el plantel Él ya estaba sub-18, sentado, un Arturo, amistoso. en primera división. Él no estaba en el preolímpico. Titular. Y va a estar. Y te imaginas lo que es para un chico Sí, eso. sí. Y claro. No, aparte aparte es un la torneo- situación en la que se lesiona, o sea, hasta yo entendería, por ejemplo, si le pasaba eso ante Guaraní la última fecha, bueno, accidente. Está pero- compitiendo oficial, Claro, pero y es un un riesgo que partido corres. sub-18 amistoso, apenas 2 jugadores de Aparte primera. ya se había sentado en primera división como uno que titular, jugó buen toda la segunda rendimiento. rueda. Una decisión un poco extraña. La verdad que, sí, Eh, triste por el jugador. Claro, ¿quién puede saber lo que vaya a ocurrir? Sí, claro, nadie Pero puede saber. hay riesgos que puedes evitarlos. Sí, está bien, pero ¿cómo vos sabés lo que puede ocurrir en cualquier circunstancia? ¿Cómo está Nicole, Diego, Ernesto? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están?
¿Ustedes cómo están? Un saludo a todo Bien, el señor. equipo. ¿Todo bien? Muy bien. Muy Tranquilo. bien. Estamos esperando ansiosos la conexión con ustedes. ¿Se van de gira los muchachos? Jorgito. Sí, se va a Chicago, niño. Sí. Víctor Bellera está tomando el vuelo que se va a Jamaica. Qué bueno. Germán Capa va a China. Sí. Darío se va a Hong Kong. También de ahí, de esa misma zona. China, Hong Kong. China, Asia. Arturo, Y Ariel Galeano, ¿dónde está? ¿Cómo te va, Ariel? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, contanos, Ariel Galeano, el técnico de Libertad, las sensaciones te confirmaron en el cargo. Interino primero, ahora te quedas y es una proyección para vos realmente fantástica, Ariel Galeano, técnico de Libertad, por la juventud, por lo que te está dejando el fútbol y por lo que vos pones. Sí, Arturo, así mismo, pero confiado en que vamos a hacer un gran trabajo. Estamos ya optimando detalles para lo que va a ser nuestra pretemporada, para lo que va a ser también el nuevo año y bueno, con mucho optimismo pensando en que podemos continuar el proceso de la mejor manera. Antes de preguntar jugadores, no te pregunto en la intimidad de la mente, porque hay cosas que uno las maneja y no, se las puede decir y otras se las guarda. Cuando te nombraron interino de Libertad, ¿qué sensaciones tuviste y qué dejó cuando te dijo, mira, queremos que sea vos el que asuma cuando se fue Garnero? No, mucha felicidad, Arturo, porque eso habla de lo bien que también yo venía haciendo las cosas en donde me desempeñaba, ¿verdad? La verdad que muy contento porque yo siempre quise hacer de la mejor manera las cosas para poder recibir este tipo de llamado de ofrecimiento por parte de mi club, ¿verdad? Así que muy contento y feliz, ¿verdad? Muy emocionado también al principio porque era lo que siempre soñé y visualicé, ¿verdad? Y se pudo dar, no sé si rápido, sí soy muy joven, pero también he vivido mucho, he pasado por mucho y dentro del fútbol, ¿verdad? Y bueno, me preparé también para el cargo y pienso que nos fue bien, ¿verdad? Ocurre que de la Sub-17 a Primera Libertad, cuando los técnicos que asumen tienen trayectoria, presencia, vamos a ver el último de Garnero, y vos eras consciente que de acuerdo a los resultados que se vayan dando, era tu persecución como técnico, Ariel. Vos sentías así, en la medida que ganan campeonato, vos decís, bueno, esto me avala para seguir. Sí, de hecho que nosotros, bueno, al principio tampoco sabíamos si iba a ser, si la oportunidad iba a ser por muchos partidos o si iban a ser por un par, porque teníamos también en cuenta que al ser Libertad un club tan grande iba a recibir muchos también ofrecimientos de entrenadores con jerarquía, ¿verdad? Esto es así, la verdad que siempre hay que decir la verdad. Nosotros sabíamos que podía durar poco, pero nunca dejamos de lado el optimismo de decir que estábamos preparados como cuerpo técnico y que íbamos a poder llevar adelante el proceso, ¿verdad? Que como dicen muchos, que teníamos un Ferrari, pero que había que saber manejarlo también y creo que con mucha humildad y paso a paso lo fuimos haciendo muy bien. Arropado con los más experimentados en Libertad, cuando das indicación, cuando preguntas, hay muchas cosas ahí, ¿no? Sí, sobre todo que tiene que estar bien argumentado lo que uno va a decir, ¿verdad? Uno tiene que tener mucho cuidado a eso, uno tiene que estar bien preparado, por eso yo siempre hago hincapié en la preparación, ¿verdad? Que el éxito va a ocurrir solamente si uno está preparado para cuando tiene la oportunidad, ¿verdad? Y como cuerpo técnico, no solamente yo, como cuerpo técnico, tenemos un equipo de trabajo que se preparó para la ocasión y que siempre está constantemente capacitándose para este tipo de desafíos, ¿verdad? Hoy en día contamos no solamente con la gran ayuda de Sergio Aquino, que es mi asistente técnico principal. También está el profesor Sergio Cáceres, que también ya había trabajado en el plantel de primera con el profesor Daniel Garnero y con otros técnicos anteriormente.
También el profesor César Córdoba, que es nuestro preparador de arquero, un preparador de arquero que vino también del fútbol argentino, fue entrenador de arquero en Godoy Cruz. Tenemos un gran equipo. Está Felipe Montaner, que es nuestro segundo asistente y analista de videos, que también tiene muchos años trabajando en el club, y Carlos Paredes, que es un preparador físico, está como preparador físico segundo, y él es un muchacho también muy preparado que estuvo trabajando con grandes referentes de nuestro fútbol, como la doctora Dulce Segalé en tiempo atrás, y hoy formando parte del Club Libertad. Cuando tenés que armar el equipo, lo haces consultando el plan, lo que dispones en campo, ¿cómo haces, Ariel? Sí, por supuesto, la verdad que bueno, de hecho que día a día se ve también y se va. También es cierto que se dice en el fútbol que los jugadores se van poniendo y sacando, pasando los días, ¿verdad? Porque uno ve por ahí quién está mejor, quién no llega tan bien. A veces como entrenador a uno le toca simplemente acompañar y tratar siempre de ser herramientas que ellos puedan dar su mejor potencial, ¿verdad? Planificando los trabajos de la mejor manera y de la forma más completa posible para que ellos puedan desempeñarse bien, y ahí uno va viendo con el correr de los días quiénes son los que mejor se perfilan para cada partido que tenemos, ¿verdad? Si bien nosotros no tuvimos mucho tiempo de trabajo porque jugamos 15 partidos en aproximadamente 75 días que venimos con el cargo, y bueno, era más o menos 3 días por partido, 3 días de preparación para de un partido al otro, y era también mucho de recuperar a los jugadores post partido y de hacer que lleguen prepartido, hacer que lleguen de la mejor manera posible, y más que nada descansábamos más que entrenar, ¿verdad? Entonces no fue fácil en ese sentido, pero sí íbamos viendo un desempeño partido a partido también, ¿verdad? El plantel, ¿cuándo definen de cada cargo de la dirigencia? ¿Te piden sugerencia o decir, bueno, este es el plantel que dispongo, lo que pueden venir y lo que se pueden ir? ¿Y cuándo comienza la pretemporada, Ariel? ¿Y cuánto van a conformar el plantel de primera? Estamos trabajando en conjunto, estamos conversando mucho con el presidente, estamos viendo la situación también de cada uno de los chicos que tiene que renovar. La verdad es que tenemos nosotros la intención y queremos que todos renueven, ¿verdad? Sabemos que a lo mejor va a poder ser o no va a poder ser así, y vamos viendo las opciones que se puedan tener de acuerdo a quién renueva y quién no, ¿verdad? Lo que más queremos nosotros es que todos renueven y que podamos mantener el plantel para el próximo año, ¿verdad? El plantel que consiguió tantos logros sería lo ideal, que todos puedan renovar. Martín Silva, ¿sabes si sigue o no? ¿Cómo? Martín Silva, ¿te dijeron si sigue? Está en conversaciones, es lo que sé que está en conversaciones. ¿Roque Santa Cruz va a ejercer la doble función, jugador y gerente o no? No sé si la palabra es gerente. Una dirección deportiva. No sabemos todavía. Yo tengo entendido que quiere continuar jugando también. No, por eso te pregunto. Tacuara ya está, Alexander Barbosa tiene que saber qué va a decir. Matías Espinosa, hay mucha hora en el ida y de vuelta, como se dice, Ariel, ¿no? Están todos en conversaciones todavía y seguramente va a llevar tiempo, porque no es fácil. Hay que entender también que todos vienen de tener un rendimiento óptimo. Vos mencionabas a Matías Espinosa, por ejemplo, fue un jugador que durante el año fue emblema y que hasta terminó siendo titular indiscutible en la selección. Entonces seguramente tendrá también otra oferta, muchos, no solamente él, muchos tendrán otra oferta porque son los bicampeones del fútbol paraguayo, y es inevitable que tengan otra oferta y que tengan que conversar con el club y con la gente que le hará oferta. ¿Sobre Iván Franco se habló, que retorna? ¿Cómo? ¿Iván Franco retorna a Libertad? Sí, él está retornando de su préstamo. Por eso te digo, ¿lo considerás? ¿Qué dice la dirigencia? ¿Puede volver a ser transferido o no? No, yo lo considero y posiblemente estaría con nosotros el próximo año. Dependerá también del consenso que tengamos con la directiva respecto a él. Y sobre Elvio Vera y Gustavo Aguilar, ¿qué opinas? ¿Los tenés en tus planes?
Todavía no tengo la respuesta, porque como decía también a la pregunta anterior que me daba Arturo sobre Iván Franco, tenemos una reunión pendiente el martes de la semana que viene para tocar los puntos sobre los jugadores que están disponibles para volver de su préstamo. ¿Qué escuchaste del arquero Aguilar? ¿Cómo, Arturo? Perdón. ¿Qué escuchaste del arquero Aguilar, digo? No, nosotros no tuvimos conversación con ningún arquero. Nosotros esperamos que Martín pueda renovar. No, por eso digo, no contradiciendo a nadie. O sea, por eso te estoy preguntando. ¿No te preguntaron, no te dijeron nada de Alfredo Aguilar? No, todavía no. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo. Vos, un placer. Adiós. Y decimos, vamos hacia el aire, si estamos. Dice, sí, yo sé que uno mejor egresado de promoción de técnico con Francisco López. Y bueno, Néstor, Diego, escucharon lo de Aguilar, ¿verdad? Sí, señor. No hay nada por ahora. No, yo no voy a contradecir a nadie. Ya, me quedo ahí, no. Si viene bien, si no viene, no viene, ¿verdad? Sí, me parece que uno está contra la información y pido disculpas. Sí, señor. Vos sos un hombre de radio y de televisión, por supuesto. Y vos sabés que lamentablemente los tiempos en televisión son muy tiranos. Y para eso tenés que hacerte recitado. No, pero... Ha sido un gusto. Hasta mañana. Adiós, gracias. Chao, comandante. Adiós, nomás. Hay que mandar recitando el tiempo es tirano. Vos sabés que el tiempo... Esa es la vida. Aprovecha este viernes 15 de diciembre en todos los locales de Supermercados Real con tus tarjetas de crédito Visa BNF. Te devuelven el 25% en tu extracto en todos los productos, bases y condiciones en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomezani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de Acomezani, la combinación perfecta para tus asados. ¿Esa plata qué? Por eso está lloviendo, Arturo. ¿Por qué esa plata? ¿Una deuda? ¿Una apuesta? Estacionamiento. Ah, bueno, estamos con Francisco López. No, está bien lo de Aguilar, está. No, quizás hayan hablado pero en vaya... caso de... No, está bien, yo no digo nada. Puede ser eso. Ya está, no digo nada. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. El que se va Willy Mendieta. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Saludos para todos. Hola. Sí, el que sale del equipo es William Mendieta, que no continúa. Después todos están ahí negociando. Iván Franco dijo que lo quiere. Sí lo quiere, sí. Confirmó que va a quedarse en libertad. Iván. Samber es territorio Visión. Aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. La mejor Navidad está en Bristol. Hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Al final una Sportage 0 kilómetro. WhatsApp 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Digo, no en el contexto de que vuelva para Libertad ni nada, viene al campeón del fútbol paraguayo, pero sí es una pena por Iván Franco, porque volver otra vez al país después de haber salido, después de pero que... no es el único Francisco de la edad que se fue. Varios volvieron. Eso pasa cuando se van sin estar preparado en lo global. Parecía que... Es más, él abrió el camino, me parece, en ese camino de Julio Enciso, de decir, puede ser transferible, puede jugar en Europa, está para grandes cosas, y al final no despega o no despegó. Puede despegar, todavía es joven, pero son oportunidades que va perdiendo. Sí, la carrera pintada para mucho más. Y sí, es más, yo recuerdo cuando, incluso en un partido Olimpia Libertad, en cancha de Olimpia, la preferencia de Olimpia se levantó y lo aplaudió a Iván Franco cuando salió cambiado. Él lo reconoció en ese gran trabajo. O sea, el hincha de Olimpia, por ejemplo, lo tiene muy bien identificado a Iván Franco en ese momento, porque era la revelación. Y ahora jugó pocos partidos. Pero él fue cayendo full. Sí, decayó. Decayó. Esa es la realidad. Sergio Díaz, por ejemplo.
Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. Queríamos hablar con papá, mamá, tío, pariente de Lucas Quintana. La lesión. Queremos saber qué pasó con Derlis. Queremos saber qué pasó con Saúl. Queremos saber, Gerardo, si puede hablar el doctor Frutos. No es en Sirio Líbane, en otro. Sí. Se hizo el estudio correspondiente. De un centro especializado de rodilla y de tobillo. No es Sirio Líbane, Sí, para ver qué dice. Y si no quiere decir al aire que te escriba, que te diga, Frutos, el médico paraguayo que los atendió a los dos. No es poca cosa, estamos hablando de Derlis y Saúl. Ya tiene a Zavala, ya tiene el arquero Espínola, para esta Olimpia Sudamericana, ¿verdad? Sí, y a la espera de cuál va a ser el camino el 19 de diciembre y la espera del inicio de pretemporada. Y la continuidad de Brian Montenegro. Montenegro, sí, que va a estar en recuperación durante todo el primer semestre, Así es. pero lo va a tener listo para el clausura. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. De hecho, si dejan el país para hacerse una inspección, una revisión afuera, si no rendían como tenía que rendir, la exigencia que se le pedía más a Derlis por la necesidad de Gol Olimpia y Saúl, esto hace que obedece a alguien que te vayas. Claro, sí. No que vos te quedaste pues te quisiste quedar. El que le pasó el dato del médico fue Gustavo Gómez, que le dijo a Derlis vení como compañero de selección en su momento y le dijo vení, acá hay un centro especializado donde atiende este doctor, que es el doctor Frutos, y que habían ido allí. Pero por algo ya fueron, porque alguna molestia sentían los dos, o la rodilla no quedó bien, o alguna situación allí en este caso. Dice el ingeniero Carlos Guyari, Libertad tendrá triple Iván este año, Iván Franco, Iván Pili, Iván Super. Que los dos últimos tienen que renovar el contrato. Sí, todavía en negociación. y Franco vuelve. Iris Ramírez. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. ¿Ustedes saben lo que le costó Derlis González Olimpia? 5 millones y más. Que tuvo que... La figura de Alejandro Domínguez, que lo reconocieron públicamente en Olimpia, me dio para que puedan salvar la situación y que no pueda jugar. Y que cuando vino la oferta dijeron no, Derlis no. Y ahora no es vendible. El capital más valioso que tiene Olimpia. Sí, pero no está... No, pero estoy diciendo de lo que claro. es el fútbol. Si vos supieras, y él se lastima y vuelve, y ya querían que vuelva, y ya por ahí Gustavito Sánchez lloraba de emoción, y le decíamos Gustavito, no es tanto así, ahí se... No, la gente incluso no, va pero a volver Gustavito de también cuando ya tiene que jugar, y fíjate vos la consecuencia. Porque no es el tema. Y apareció medio gordito, cuando se dejan llevar por la afición o por lo que diga la gente, pero cuando él tenía vos tenés... que volver ahora con... Los dos seleccionaron a un Germán en el mismo partido, con Martínez. El tema a la que iba yo, que cuando vos tenés una lesión que es articular, ya sea tobillo y rodilla, eso es muy delicado y no te puede estar tocando cualquiera. Entonces, encima apurarlo, adelantar los tiempos, el cuerpo no es lo mismo de una persona de 17, 18, 20 años que una persona ya más grande. Entonces, a veces el querer acelerar los tiempos perjudica a largo tiempo. Él le puede haber puesto un colega también, Derlis González. Después del viaje que hizo a Brasil, está para la pretemporada. El 26 comienza la pretemporada. ¿Entonces le fue todo bien? Los dos van a estar. ¿Así? Derlis va a estar. Hay que verlo de Saúl. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. No suelo hablar de él y Saúl si quiere hablar. Hay que saber si están de vuelta. Porque no se conoce mucho de él. ¿El doctor Romero le acompañó?
El médico El médico Se olímpico. le puede consultar al doctor Romero. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. 12:42. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Hay que saber quién por Luca Quintana en Cerro. Y va a buscar un central. Cerro. Porque titular, pues. Sí. Y dos centrales que tuvieron ese problema. Melgarejo había sido, ¿se acuerdan? Rodrigo. Sí, Rodrigo Y ahora Melgarejo. Quintana. Rodrigo Los- tiene para 3 semanas todavía. Sí, Melgarejo 3 meses que- todavía. 3 meses. Pero los dos con la misma lesión, ¿no? Cruzados fueron los Eh, dos. O lo de no, Melgarejo fue grave también. No se había fracturado por O el fractura golpe. fue. Cuando chocó con Cardoso. Me parece que es diferente. Sí, pero era grave también. Sí, Justo sí, tiempo. fue una lesión Justo los grave. dos centrales de la jóvenes. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. 12:43. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Para hablar Shorty. con Melgarejo no sé si podemos, si nos atiende, ¿verdad? Sí, sí, él había tenido, tiene razón Germán, rotura del ligamento cruzado anterior, rotura meniscal y después por el choque en sí, edema óseo en fémur y tibia, pero se operó de ligamento cruzado y menisco. Bravísimo, pues, sí. Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes. Acércate a la estación de Copetrol más cercana y llena tu tanque hasta 900 guaraníes menos por litro. Consulta estaciones adheridas en @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y Cerro tiene que... ¿Quién decía puesto uno por puesto? Ayer Bernay, 4 o 5 Pero y antes antes ya el di- doctor Ariel Martínez. Ariel sí. Martínez. 4 o 5 refuerzos, uno por línea, incluye el arquero. Y después le repreguntamos el tema de Jan Miguel Martínez. Miguel Martínez sigue en Los Cerro, dos están digo. en los planes. Y después dejaba abierta la puerta Bernay a más adelante una movida con Jan. Decía, por las dudas hay que prever también en el caso de que más adelante por su rendimiento deportivo él pueda ser Que transferido. juega la Copa Libertadores y lo vendan. Y podría ser. Y también hay que sumar una posibilidad de traer otro central más aparte del que ya estaba presupuestado por la ausencia de lesión, Lucas Quintana. Claro, y sí, van a tener que traer. Y eso estamos diciendo. Sí. Si la proyección que tenía Lucas Quintana era un tiempista tipo Pulvito Duarte y por fin se reencontraba, no es que le saca un jugador, Un jugador le clave. saca una de esas características que iba bien al cruce, que juega con la cabeza levantada, que tiene panorama. Eso es lo que lo vimos a Lucas Quintana. Un error. Y bueno, pero un no error sabe, grande pero ¿cómo se sabe? Ocurrió Y, allí, bueno, y- seguramente ahora. no, eso es lo que de quien- dicen, que en declaraciones que jugara dijo que juegue. No tenía mucha idea que juegue. Por eso digo, ojalá Cerro se puede, ya está. Ahora se va a echar la culpa a quién, pues. ¿Quién dijo que juegue? Pero la ¿y quién iba a Ahí, saber pero José Mingo Salcedo, él habló y dijo de que él y Bernay no habían autorizado eso. Claro, o sea, No dicen que- quién autorizó, no dicen quién que autorizó. al gerente le van a disparar con todo. Y seguro le van a tirar. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún, todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Ahora hay que saber que quién le hizo, por qué jugó, quién fue el que le puso. Así pues fácil. Y ayer, por ejemplo, las preguntas no eran para Juguero. Y nos dijeron antes de la conferencia que no iba a aceptar preguntas a Juguero, solamente para Bernay. ¿Y cómo estuvo, Ana? ¿Le viste bien? Sí, como siempre con el entusiasmo de este nuevo ciclo en Cerro Porteño. Contestó el tema de la pretemporada, 27 de diciembre, que van a viajar a Buenos Aires, pero solamente para jugar amistosos, o sea, en la parte final. Y después Brog y Fernando Fernández van a seguir, están en los planes, continúan ambos en Cerro Porteño. Entre los detalles más... Fernando Fernández bien no quiero hablar, Fer. ¿Cómo debe sentirse un goleador? El niño decía su casa de Guaraní. Pero es otro de poco hablar. Ya sé, Por pero si temporada- ¿cómo se puede sentir un jugador que viene siendo goleador máximo la temporada pasada y vos no Jugó- jugás? No jugás. no Fra- Jugó porque más en reserva que en fue primera, el sin primero clausura. que lo pidió Chiquial, se fue. Y con goles en reserva. Sí, Porque no metió es que muchos jugaba, goles. sino hacía goles. De a dos metía. Pero bueno, no estuvo en los planes y ahora tendrá una nueva oportunidad que no sé hasta qué punto
Él en realidad tiene contrato un año, pero ya ingresa a la pretemporada bastante relegado, porque jugaron últimamente Churín, Alfio Oviedo, Fernando Romero incluso llegó a jugar más que él. Yo creía que esta era la oportunidad de él poder salir y buscar un club y a jugar, buscar minutos de juego que no tuvo, pero se ve que la prioridad debe pasar por otro lado. Claro, creo que pasa por ahí, o sea, el tema de no importa ser suplente porque son... Después, ¿dónde va a ir? O sea, otra transferencia afuera ya no va a tener. 31 tiene Ferfer. Es una lástima, un desperdicio tenerlo ahí que no juega. Y con la calidad de goleador que es. ¿Y por qué no le dice a Cerro me quiero ir? Claro, Y préstame, me voy. ¿Quién le va a pagar? No, que no le vaya, a lo mejor le dice, no, este no puede ser rival directo. Y bueno, que pero vaya sin con ofender a Guaraní, no menospreciando a Guaraní, pero puede decir, quiero volver a casa. Claro, para ¿Qué es lo que voy a poner la guita de el la salario? guita? ¿Quién le va El salario. ¿Quién le va a pagar el salario que que gana tiene Cerro? elevado, Siendo parece. suplente igual. Él para irse, para dejar Guaraní e ir a Lo que pasa Cerro... Tiene que renunciar. Claro. No, claro. Y a Tiene que mucho... renunciar a... Por eso la sé, prioridad debe estar por eso otro lado, porque... Yo digo... ¿Y por qué la mitad no, tiene que salir paga acá. Cerro y la mitad no paga el otro? Tipo México. Y Cerro no Si es jugador de Cerro. Podría ser, pero... ¿Por qué no se va a jugar a Tacuarí? ¿En Tacuarí quién está? Ortega, el que hizo el gol del torneo. ¿Y el luqueño? ¿Quién está 9? Lucas Barrios. Pero él ya dejó de ser 9. Sí, sí. Pero a Guaraní le vendría muy bien, a Sol de América le vendría muy bien. Porque él para salir de Guaraní en su momento casi duplicó el salario en Cerro, por eso salió. Así es. Por eso por eso prefiere ser suplente, o sea, hasta diciembre Cerro del 24 que titular en otro equipo. Ya vos te puedo dedicar algo. Que de todo. De Munner te iba a dedicar. De Munner. Él se fue porque tenía con el Melgar. Ya está. No puede pasar una semana y yo ya arreglé. Ya está. Él habrá dicho, voy a tener, independientemente que le fue mal en Guaraní, eso no se puede obviar. Pero ayer cuando surgió esto, y Melgar juega la Copa Libertadores de América, se ganó un prestigio de Munner. Porque arregló con ya el técnico Ya de y no quiere hablar y de Melgar. ¿Vos no me querés? Porque yo sé que probablemente me saquen. Ahora le habrán dicho, se habrán acercado. Si las cosas no salen, y en el Melgar peruano, que jugó la Copa Libertadores y tiene registro en Copa. Este año jugó en Olimpia. Sí. Año... No, pero tiene registro. No, sí, en el pasado. Y hace 2 años salió campeón. Ya cuando había Lorenzo era el técnico. Olimpia Melgar en años atrás, 30 años atrás. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyotosi. ¿Cuál es tu descargo? No, y acá hablamos de que no hablamos de tenía dignidad para irse y que sí, tenés razón. Pero ya estaba todo arreglado. Ya estaba todo arreglado, no es que le echaron, él tenía acordado, a eso voy. Sí, claro, él ya tenía. No hay ningún distraído. No, por supuesto. A eso voy, no. Yo también la amarré, yo pensé que dijo, pero ocurre que yo tenía acordado, pues. Este domingo 3.100 millones en premios en el grandioso Una Casa Quinta, en el poderoso 2.000 millones. Sale sí o sí una Peugeot 2008 y un Fiat Fastback 0 kilómetros NTC por Emoy. Habla Germán. Él tranquilamente puede decir, ¿y usted qué prueba tiene que yo tenía todo arreglado? Yo me pero fui por dignidad, no le encontraba la pero buena. no reconoce, es cosa de saber. Yo cambio de opinión. Es un capo el representante. Yo le doy. En 24 horas le consiguió. Cuando reconoció, salió la noticia y le sonó el teléfono a el contrato, él ya estaba palabrado antes. Sí. ¿En serio? Y lógico, para un proyecto de Copa y Melgar, eso se tuvo que haber hablado antes. No es que el empresario es un monstruo y le dijo, te saca yo tu hijo acá. Él es un monstruo. De Germán Cafa. No. El representante de él, yo sé que, o sea, ese no fuma uno, dos bajo el agua, porque es terrible, lo conozco. Espera. Es como cuando... Espera. Terrible. Melgar me supongo que tiene un presidente, una diligencia genuina. Sí. En Arequipa. Sí. Un club modelo su tiempo fue. Yo no creo que traigan por traer. Yo creo que se pudo haber hablado antes ya. Y le pudo haber dicho, mire, acá las cosas están en guaraní así, y lo traigo. Y como gente educada y respetuosa, fuera del resultado. Así pudo haberse. Sí, puede haber sido, sí, claro. Y hay otra que Saba. Cuando yo dije, ¿cómo que van a presentar la carpeta de Saba? No, es peyorativo. Si el famoso se presenta carpeta guaraní sabe quién es Saba.
Sí. Porque sí, tuvo conocía, claro. carpeta, Sí, claro, sí, vamos a traer uno un desconocido, sí, viene un y desconocido, vamos a sí. traer su carpeta, pero a eso no es lo que yo me iba a la palabra presentarlo en carpeta. Claro, el que se expresó mal. Tiene que haber dicho, llegó el nombre de Saba. Saba. Recomendaron. Listo. Y ese carpeta está de más. Saba se fue de Sarmiento, Sí. puede ser técnico de Guaraní, Sí. anduvo bien en Cerro, Leprano caminó bien en Cerro. Sarmiento hace su historial y él dijo, yo tomo por 4 fechas, 4 partidos. no, Por cuatro la partidos. amistad que tiene con Licha Salvó el López. descenso. En defensa de él y me voy. Y puede ser técnico de Guaraní. Salvo que aparezca Florentino u otros candidatos, Guaraní también no tiene el técnico. Y si es Saba, ¿qué vamos a decir? Y si esa, que vos sos libretista, está bien, quiere técnico de Cacabelo paraguayo, si es Saba. ¿Qué van a decir? Vino de Sarmiento, fracasó en Cerro, ¿cómo le van a traer? Con ese criterio le van a decir a Enegal, ¿cómo le van a traer de Muner, el peruano? Claro. Y sí, Si No, vos, es ese una cuestión Guaraní, de error y prueba constantemente el tema técnico, o sea, es una apuesta. Víctor Tal cual. Bernay fue un fusible, no lo digo mal, digo bien, fusible en el buen sentido de la palabra. Ponemos Porque acá mientras... se usa la palabra Sí, fusible. un parche. Se usa. Y se quedó y demostró más que los otros. Sí. Igualmente, compañero, para Pero mí demostró más- esta es la gran poder de Bernay. Pero A demostró partir más- del pero- 31 de pero- diciembre. como la de demostró más que Galeano. los otros. Pero- La pretemporada va a arrancar. Pero se ganó el Copa lugar con lo que Libertadores, hizo. niño. Se ganó un lugar Sí, está bien. se terminó ganando el hay una puesto. realidad, el entrenador, pero también nuevamente a los jugadores. Claro, va todo de la mano. Tiene que ser esa ida y vuelta de las dos Va todo de la mano. Lo situaciones. conoce porque es de la formativa y le conoce al Un pendejo. caso reciente que vino y funcionó, que hay casos que también a veces no te funcionan, lo de Vinicio en Tacuaré. También. Sí. Sí. Yo Así voy a como hablar está. no voy a decir por todos, pero yo también le daba ya como descendido a Tacuaré, Sí, así como los propios coincido, directivos. yo Vos decías, también le daba. Era algo general eso. Era el Milagro estaba sí como daba. cantado. Sí. Y vino Vinicius y le dio otra vida, vino a inyectarle algo que Y le anteriormente entró por no otro tenía, lado. sí. No fue por el trabajo en campo. Así Quedó claro como- acá. Fue Y acá. eso necesita el técnico que dirige a Cerro, porque aquí a Cerro muchas veces, acá Tacutadito cuando se metía, era mucho de lo mental, pero también a veces de la situación física. Porque También. Cerro tiene esa situación mental que a veces cuando perdés un partido como que se te baja, No, y aparte, baja y más cuando es copa. está el ejemplo del que no funcionó. En el mismo proceso con el mismo grupo. Diego Gavilán. Gavilán también vino como un fusible, como una cuestión interna, a ver si toma y cómo camina y si camina bien va a quedarse. Y no prosperó, no funcionó. No tuvo la llegada que tenía que tener con el grupo. Estamos con el doctor Carlos Francisco Frutos. ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, un gusto saludarte a vos y a tu afición. Bueno, disculpanos, queríamos tener ese contacto, incluso lo habíamos molestado a tu tío Federico más de un par de veces. No es ninguna molestia, es que las veces que intentamos también estaba lleno de cosas y ahora estoy con un tiempito y dije, déjame atenderle, que no quiero llevar la fama de mal educado. No, para nada, tampoco te sentimos así. Un profesional sabe por qué puede hablar y por qué no. ¿Cómo está Carlos Francisco Frutos, el que los atendió a Derly González y a Saúl Salcedo? ¿Hasta dónde se puede transmitir, informar detrás de la revisión que le hicieron en Brasil? Arturo, de hecho fue muy importante que vinieron acá. Algunas constataciones tuvimos que fueron puntuales. Venían jugando sacrificados porque no estaban en un nivel bueno para jugar a nivel competitivo. El fútbol es muy físico, de mucho rigor, y realmente ellos no estaban al 100%. Yo siempre les digo a los jugadores que hoy si no están 100, 110%, si entran van a quemar cartucho, porque todo el mundo ve y se tienen que cuidar por eso. Yo noto mucho eso en el fútbol brasilero y creo que nos tiene que tocar a todos en Paraguay también. ¿Qué se le hizo? El segundo punto. Sí, ¿qué se le hizo, doctor, con relación a, una vez que fueron, cuáles fueron los análisis, los estudios? Primero, yo tenía en mente entender primero por qué no llegaron a sus objetivos, hacer un diagnóstico correcto. Y de hecho, habían algunas complicaciones inherentes a los procedimientos quirúrgicos que pueden suceder. Infelizmente a ellos les tocó y esto fue una barrera para que ellos puedan dar un paso más y llegar al resultado que querían, principalmente de desempeño en lo que se refiere a la parte muscular, potencia.
como tuvieron complicaciones, que fueron algunas inflamaciones, hablando así de una manera general, muy parecida en los dos casos. Entonces, mientras que no se trataba eso no íbamos a poder dar un paso adelante, íbamos a estar siempre patinando. Otra constatación importante, en el caso de Derlis, de hecho fue una lesión súper grave, gravísima. Y nosotros queríamos entender, porque las informaciones que teníamos era que era solo una fractura. Y teóricamente la fractura quedó súper bien. Pero si era solo la fractura, ¿por qué patinaba? En realidad, además de la fractura, tuvo una lesión ligamentar, más de una. Y de hecho, se trató muy bien en Paraguay. Lo que se tuvo que hacer se hizo. Es lógico que una cirugía en una lesión compleja tenemos que darle un descuento en lo que se refiere a los resultados, pero mismo con este descuento creo que Derlis quedó muy bien. Tuvo una complicación de fibrosis que le dificulta, como te dije, dar los próximos pasos. Va a tratar, va a quedar bien y tiene todo nuestro respaldo para que vuelva a 100, 110% y nos deje felices con su fútbol. Bueno, entonces, lo de Saúl también fue la misma cosa. Perdón, lo de Derlis. Apresuramiento, sí. Hay casos que vos sabés y que por ética... Es muy difícil estando afuera querer juzgarle a las personas. Yo no acompañé del principio, pero de hecho, por la gravedad que tuvo, que vuelva con 4 o 5 meses, no era lo ideal. No estaba 100%. Y de hecho eso repercutió, y cuando digo que jugó en sacrificio es porque realmente el jugador trata de gambetearle a la situación. Yo le considero a cualquier jugador un genio, y como todo genio trata de vencer la dificultad, pero a veces el fútbol actual ya no es posible, y a lo largo tu propio cuerpo te dice anda a buscar ayuda y ve qué pasa para hacer bien las cosas, y ahora se va a hacer bien las cosas y van a volver, estoy seguro. Hablaste con él. Así, hay cosas que vos podés decirme y otras, por ejemplo, hablé con Derlis. ¿Qué sentiste cuando volviste? ¿Dónde te preocupaste? Contame vos y lógico que hablamos y fue bien profundo todo, porque yo soy muy detallista. Pero la conclusión que quitamos es que estamos bien, de que para el nivel de lesión que tuvo, quedó bien. Y ahí hay que felicitar al Departamento Médico de Olimpia, que se portó muy bien, hicieron su parte. El resto son detalles que vamos a ajustar y ajustando van a volver, estoy seguro. La parte mental es muy importante para el jugador. Entonces, como él venía, vamos a decir así, patinando y no se sentía, las cosas no estaban evolucionando como a él le gustaría, eso también hacía con que él no se sienta a gusto en la cancha y como no estaba 100%, empeoraba todo el panorama. Creo que tenemos un pronóstico muy favorable, muy favorable. La medicina no es una ciencia exacta. Lo que funciona para Derlis no funciona para Saúl y para cualquier otro jugador. Cada uno responde de una manera. Hay que respetar cómo cada uno responde y seguir. Tratar lo que hay que tratar y no querer abreviar los tiempos porque después la factura te llega. Se te entiende. Se apuró su vuelta. Él incidió en su retorno, que Olimpia tiene que volver Derlis, Olimpia lo necesita. Sí, esto sucede. Si yo fuese el comandante, yo no le dejaba, eso te aseguro. Si yo era el responsable, no le dejaba que vuelva en ningún momento. Por los conceptos que tenemos. No, pero el jugador tiene que estar 110%. Si juega, y ellos venían jugando a 70%. Si querés un número, muy abajo. Pero es un error, o el jugador le dice, no puedo jugar a quien le dijo jugar porque no estoy. ¿El jugador tiene que hablar o no? Tiene que hablar, y si el jugador dice, no, me quiero ir, y nadie se opone, se va. Pero la cuenta llega. Pero no es cuestión de si fue en error, no fue en error. Yo creo que sucede. Intentó, no salió, vamos a dar un paso atrás, vamos a regularizar, hacer los ajustes que necesitamos y vamos a volver. Yo Eso no es lo quiero, más importante. doctor, que vos quede como malo, ni que nosotros tengamos una opinión errónea del médico del Olimpia. Su tema fue muy delicado, el tema de Derlis, estás diciendo. Sí, fue una lesión gravísima. Yo le dije eso a Derlis
y que yo mientras no descartase todo lo que podía haber provocado el mecanismo del trauma, que es el movimiento que hizo para lesionarse, y mientras que yo no me asegure que todo estaba bien, porque se fijaron mucho en la fractura, y yo estaba mucho más preocupada con las lesiones periféricas, que son las lesiones ligamentares. Y de los 4 ligamentos importantes que tenemos en la rodilla, se rompió 3. Pero por suerte, uno precisó hacer una reconstrucción y las otras 2 organismos se encargó de arreglar y quedó bien. No va a repercutir en la función de su rodilla. Sí. Y ese es el punto final. Sí, y lo que la gente de Olimpia hizo, tanto para tratar las fracturas como para tratar el ligamento periférico, hicieron muy bien y están de felicitaciones de mi parte. ¿Cómo recurrieron a vos, doctor Carlos Francisco Frutos, médico paraguayo hace años, de gran prestigio en Brasil? ¿Cómo recurren a vos, doctor? A mí fue Derlis directamente el que entró en contacto. Creo que Gustavo Gómez le dio mi número. En el momento Gustavo Gómez me pidió que le dé una atención, pero yo estoy acá para cualquiera, no hace falta recomendación. El que viene siempre le vamos a ofrecer lo que hay de mejor para la rodilla. Un segundo, doctor Frutos, un segundo. Sí, doctor, la consulta es la siguiente, como hablaba de que hay que tratar a partir de ahora para que ellos vuelvan en un 100%, ¿cuál es justamente el tratamiento que sugiere usted y cuánto tiempo eso llevaría para que ellos estén a plenitud? Vos sabés que eso yo le dije, uno tiene 1 año de cirugía y el otro 9 meses, y no respondió a la altura como queríamos. Y mientras que nos caigamos en esos números, vamos a continuar patinando. Hay que tratar. Cada uno tiene una inflamación. En el caso de Derlis tiene una fibrosis. Y esa respuesta va a depender mucho de cómo su organismo va a responder a las alternativas que le estamos dando. Yo le calculo que controlando la fibrosis y la inflamación que Saúl tiene, van a estar en condiciones de recuperar la masa muscular que le falta, que es grande, 30%, y en el momento que tengan el músculo, vamos a suponer que recuperen sus 20, 25%, tienen total capacidad de empezar la pretemporada. Eso solo el tiempo nos va a decir, y si yo les digo un número, le voy a estar engañando porque ni yo sé, entonces no trabajo de esa manera. Perfecto, doctor, entonces nos dejan claro, es cuestión de paso a paso, no hay que decir todavía que ni Derlis ni Saúl van a empezar la pretemporada así como están las cosas, es ver cuando ellos estén siendo. Ellos ya empezaron su tratamiento ahí en Paraguay, juntamente con las orientaciones que yo pasé. El departamento médico está totalmente a par, y ellos van a sacrificar sus vacaciones para ponerse a punto para empezar el 2024 con todo. Doctor, como recién explicaba detalladamente el caso de Derlis, que hubo en este caso otros problemas ligamentarios aparte de la lesión principal. En el caso de Saúl, ¿cómo fue el tema? Él tuvo la lesión, se operó y a partir de ahí, sí. ¿Cuál fue el problema puntual? El caso de Saúl es un caso medio que incomún. Es que la rodilla que se le operó quedó muy bien de la cirugía, solo que le tocaron la rodilla no lesionada para quitar el injerto, y la complicación se dio en el local donde se retiró el injerto. Le dejó debilitado su tendón rotuliano con una inflamación, y ahí él queriendo recuperarse rápido y forzando, en vez de disminuir la inflamación, fue empeorando, y eso le fue quitando fuerza y le fue limitando, y de ahí perdió a lo mejor una de sus mejores virtudes, que era el impulso, el salto, ya que no le respondía por la inflamación. Va a tratar, y yo estoy muy optimista y creo que van a recuperarse y van a quedarse a punto. Son muy buenas personas las dos, tanto Saúl como Derlis. Me conquistaron por su forma de ser y lo humano que son, entendieron su problema, y estoy seguro que van a seguir las orientaciones, y como dije, son geniales, y ahora sabiendo lo que tienen van a ser mejor todavía para recuperarse. Bueno, doctor Carlos Francisco Fruto, con el médico del Olimpia, ya esto es lo que ocurrió con los dos, las sugerencias tuyas, sin faltar el respeto a nadie que esté trabajando en Olimpia. ¿Es así, doctor? Sí, así. Hablé bastante con Jorge Paniagua de Olimpia y fueron muy atenciosos. Todos los datos que necesitaba me pusieron a punto, y hablamos, dialogamos y llegamos a una conclusión, tanto
de mi parte, del Departamento Médico de Olimpia y de los jugadores. Así es que está encerrado ese asunto. Cuando se despidieron, ¿qué te dijeron entre Saúl y Derli, doctor Frutos, en Brasil? No entendí. Cuando se despiden de vos le decís una sugerencia más, ya no, más que la gratitud, el reconocimiento, quedó algo pendiente. No nos quedó nada. Estamos muy optimistas y felices porque aclaramos todo. Y lo principal, todo lo que yo quiero para una rodilla, ellos tienen. De lo que se refiere que en la parte de la función, que tengan estabilidad, que doblen, estire todo. Las complicaciones que tuvieron le puede suceder a cualquier cirujano en cualquier parte del mundo. Ahora vamos a tratar, no es nada grave, el pronóstico es bueno y seguimos. Ese es el mensaje final. Muchísimas gracias, doctor Dicopano. Tantas preguntas, temas a profundidad. Vos especialista, gran profesional en el caso de ambos. Muy amable, doctor Frutos. Gracias. Gracias a vos. Saludos a todos nuestros amigos y pacientes y familia ahí de Paraguay. Pido disculpas si no les pude atender antes. Realmente anda muy corrida mi vida acá en San Pablo. Pero siempre que pueda estoy a disposición. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor Carlos Francisco Fruto, que es sobrino de Federico Fruto. Y yo sé de paso. Bueno, este es el caso de los dos. Sí. Sí, más que claro. Gravísimo lo de... Clarito. Primero hubo un tema en el procedimiento inicial quirúrgico y después se apuró, para usar palabras claras, se apuró en volver en ambos casos. Recién yo le había dicho, el tema articular. Cuando vos querés acelerar los tiempos, pasan estas cosas. 70% nomás estaban, igual Imagínate. jugaron ellos en Primera y Copa Libertadores. Y más de un 30% muscular le falta. Sí, exactamente. Y a partir de ahora es tratamiento y paciencia. Eso decía, no hay después, plazo. Después el propio médico contaba lo de Saúl, que de la rodilla sana o de la pierna sana le extrajeron un injerto para ponerle en la rodilla dañada, y al hacer ese procedimiento la rodilla sana pierde potencia. Claro. Le debilitó y perdió una de sus mejores virtudes, que era el salto, eyectar. Porque vos, al quitar eso, ¿cómo compensás? Agrandando la masa muscular. Y eso es lo que no hizo. Y por eso perdió esa fuerza. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos Shell Lubricantes, ingresa al link de la promo y completa los datos requeridos. Escanea el código, corre en los puntos de venta. Participaste del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Tema muy sensible. Sí, jodido. Sí. Se lo apuró mucho más a Deli porque necesitaba Olimpia, y él no figuró más. Cuando aparece en Olimpia parecía perdido. La realidad es. Sí, se notaba ahí. Ahora entendemos por qué. Porque ahora? 30% reducido de sus posibilidades físicas. Y está con poco gordito. Y sí, pues... No sé si, yo lo vi No sé si es pesado. gordito. Pesado. Esa es la palabra. Sí, con algunos kilitos de pesado más. le vi porque Con algunos, perdón, perdió esa explosión de puntita de pie pie que rectificarme, tenía. con algunos kilitos de más. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Casino Online que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tenemos una lectura bien clara de los dos a través de otros frutos, por eso fueron. Estuvieron 4 o 5 días. Sí. Servicio para tu Toyota Camión Kino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu La cita. lesión de Hugo Martínez, ¿cuál fue? La de Libertad. El ligamento, dos veces. ¿Y la de Lucas Bobadilla? La de Lucas... Quintana también ligamento y menisco. Ligamento y menisco. Mismo tiempo, por lo menos 6 meses fuera. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad ANO, trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Qué edad tiene Santiago Salcedo? 41. O 42 ya. Pero Él fue sub-20 del 2001. Jugó no todo el torneo, pero algunos partidos del torneo. 42 ya tiene Sasa. ¿Y Teoría Tacuara? 81. 40. Tacuara 40. ¿Y Roque?
Roque 41. 41. ¿Y quién tiene más de los centros delanteros? Tiene más de entre todos ellos. ¿Sasá? Y Sasá. Sasá tiene 42. 159 goles. Y quiere seguir jugando, me dijo. Sí, pues yo puedo seguir y después. ¿Quiere marcar una? La pregunta es, ¿quiere marcar un gol más para enriquecer la historia? Así es. Y para que seas inalcanzable. Sí, quiere. Y quizás. Esa es su intención. Entonces inalcanzable va a ser. ¿Quién está segundo? Y De los Camacho activos, anda Camacho. cerca. De los ¿A cuánto le saca? Pero y tenía- 20 por ahí le saca. Pasa que los goles intermedios no cuentan, ¿no? 18 goles por ahí le saca. No. De primera. A Camacho creo que le saca más. Y No por ahí, porque por Camacho lo recortó. menos 2 torneos completos de promedio de goles. Vamos a ver. Asado y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. ¿Cómo te vas, Sasa? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Bien, Sasa, con Santiago Sacelo. ¿Cuál es tu vida, tu objetivo? Sol de América, contanos tu presente, Sasa. Sí, a ver. Arrancamos la pretemporada la semana pasada nosotros. Y esta semana se le presentó, o sea, la pretemporada la semana pasada con el PF del club, institucional del club. Y esta semana se le presentó al técnico Ovelar y estamos fuera nosotros, arrancamos ya. No, por eso digo, no jugaste la temporada lo que tendrías que haber jugado en Sol. ¿Por qué? No, y yo en principio, o sea, tuve una lesión yo en mi rodilla. Yo me había roto los meniscos y eso me tuvo demasiado mal traer y después hasta que llegué a la operación y después los últimos partidos, o sea, cuando me recuperé cuando ya sanó, empecé a jugar, por decirlo así. No, por eso te digo, ahora Sol de América retornando a Primera División, vos goleador histórico del fútbol paraguayo, entonces hay que saber qué sensaciones tenés, cómo te ves, cómo te sentís, qué hizo Velar, hablaste con él mano a mano. No, a ver, a mí me gusta muchísimo todavía entrenar, o sea, solo en Primera División, competir y las expectativas pues, son las mejores. En el sentido que fuimos al descenso con Sol, estuvimos 10 meses de intermedia, ahora nuevamente unas ilusiones y por sobre todo intentar hacer un buen cimiento para lo que le quiero traer al club. Pues somos conscientes que nosotros tenemos buen cimiento en el sentido de que hace muchos puntos y más o menos volver a estabilizar al club en Primera División por el tema de los promedios. Ese es el primer objetivo. Y obviamente una cosa pues lleva a la otra. Haciendo una campaña relativamente buena, te llega ya automáticamente a una Copa Internacional. Claro. Y si hacemos muy buena, a la Copa Internacional más importante que es la Libertadores, por decirlo así. Ahora Sasa. Que también lo miramos de reojo, obviamente. Ahí, o sea, todos los jugadores yo creo que lo miran de reojo. Es siempre uno mirando su realidad, ¿verdad? Pero el fútbol y vamos prepararnos para eso. Para competir. Y vos querés marcar goles, querés ser inalcanzable. Sí. Es así. Yo voy a seguir así que... No sé si inalcanzable, ¿verdad? Pero sí, yo quiero marcar goles. Tommy viene y dice goles, ¿verdad? Y quiero seguir marcando goles yo. Y haciendo historia, haciendo historia. Creo que... Haciendo historia. Y puedo decirlo así, porque creo que ya hicimos ya, por suerte. No, está bien, o sea, que pero yo siempre dije que no la busqué, ¿verdad? Yo me acuerdo en ese momento, no la busqué yo. Se dio nomás y bueno, gracias a Dios se dio y me tocó a mí, ¿verdad? Después convertí muchos goles y fue goleador de fútbol paraguayo. Pero vos decías quiero ganar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo ahora, lo que querés cantar en cantidad de goles? No, yo en cantidad de goles no tengo un objetivo, porque viste pues ya tengo ya una cantidad de goles importante aquí en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Y aquí el objetivo es competir con Sudamérica, dejar otra una base importante para lo que el tema promedio y clasificar una copa, sí, eso sí. Y vamos si podemos pelear. Por si yo te digo, a ver, no me quiero poner casera, porque eso no sé qué se ponen todos los jugadores de que no, que vamos a estar más. O sea, yo mi objetivo no quiero ni mucho menos es pelear algo con el club, ya sea Copa Paraguay, Copa Apertura o Copa Clausura. Es estar entre los primeros y pelear e intentar salir campeón otra vez. O sea, volver a salir campeón. Finalmente, ese es mi objetivo, mi personal, o sea, mío, que me ilusione y que me voy a preparar para eso.
Está bien. Sasá. Y después por el camino pues hay muchas cosas. Vamos si se da, no sé, la verdad. Capaz que, no sé, a los 5 partidos que se, no sé, veo que los perros vuelan, son aviones y no puedo más, y bueno, listo, yo me hago eso. Pero hoy me siento muy bien y vamos, ¿qué pasa? Claro, Roque, Tacuara, vos, Lucas Barrios, Chiquito y otros jugadores puestos de 9, ¿verdad? Sí. Ya yo me plagio. ¿Viste? Ese es lo grande. ¿Viste? A veces vos te plagas al peor, ¿verdad? Y los grandes nos plagamos todos. Con los grandes. O sea, vos en tu ámbito y yo en mi ámbito, ¿verdad? Y te voy ahí, así te plagas. Y yo me plagio también con mi compañero. Yo digo, el famoso que sea en serio, qué sé, ¿verdad? ¿Vos decís que uno se plaga mucho por mí? Yo hace 5 años me quedo al fútbol, digo, ¿verdad? Y por culpa de usted no puedo dejarme llegar a mi compañero yo. ¿Por qué? Porque veo por ahí que hay 3 chances. Pues vos te plagueas de viejo como yo, Pío. Eso es lo que quiere decir, que yo soy un plagueón. Sí. ¿Cómo que eso les dio lectura comprensiva? Sí, ya te entendí, Sosa. Ya te entendí. Sí, vos me entendés, nosotros siempre hablamos así y no entendemos realmente. Nosotros no entendemos, así que yo soy. Bueno, cuando vaya pasando los años... como buenos vecinos, ¿viste? Como buenos vecinos que somos. Ya sabemos. Y sabés que Sasá, cuando pasen los años me va a entender mejor todavía vos. Y yo creo que sí. Antes no te iba a entender 100%, pero sí te iba a seguir entendiendo. ¿Por qué? Porque voy a ser más viejo, ¿verdad? O sea, no te iba a cansar, obviamente, ¿verdad? Por cuestión de lógica. Pero... Así que nos plagueamos mucho. Che, Sasá, estuviste con Aitor... Sí, vos te plagueas mucho. Sí, me volví a decir otra vez. Sasá, estuviste con Aitor García en la noche de los festejos, la celebración, el calendario y todo, distinción, y le diste a la charla con Aitor García de Olimpia. Mucho tiempo. La charla con Aitor García de Olimpia, el español, ¿hablaste mucho con él? Sí, hablé mucho con ellos, sí, estamos hablando. Recordamos muchas cosas, sí. Viste, él es más libertad, el campeón, de que él está hace 7 años acá, me está comentando, sí, hablamos mucho, hablamos. Asistente de Juguero. El asistente de Juguero, sí, era en ese momento, cuando fuimos campeones con Libertad, sí. Sí, no, por eso, hablaste mucho con él. Hablamos, sí, hablé mucho con mucha gente, porque mucha gente lo había, ¿verdad? Pero con la isla, sí, como que nos sentamos y hablamos mucho, sí. Nos reímos, después ya... Está bien. Yo me vine. Está bien, ¿y con Tacuara? Ya no me quedé para el brindis porque tenía que cenar al día siguiente. ¿A cenar? No te quedaste. Ya no me quedé para el brindis. Para el brindis no me quedé, o sea, me comí un sándwich, después ya me vine porque, viste, tengo que cenar para el día siguiente. Ya, desde este cuerpo ya hay que cuidar ya más que antes. Y así mismo. Y bueno, y con Tacuara también la felicidad de los dos, ¿no? De Tacuara. Claro, sí, nos cruzamos con Tacuara ahí, sí. Tacuara mi cuate. ¿Tu cuate? Y claro, ya mío, sí, cuate, que yo le entregué a Tacuara, o sea, bien con Tacuara. ¿Y Mingo cómo anda? ¿Se fue por decisión propia en Cerro? Sí, o sea, no, él se queda hasta los mismos en Cerro. Sí, el sub-18. Sí, pero después se va. Es así que sí. ¿Se va? Y después se va, sí, después él se va, sí. Ya, pero ya hace meses, ya hace mes y medio, 2 meses. Sí, aclaramos, por una vez sí dijimos. Había tomado la decisión eso, sí. Y bueno, ya habíamos comentado que fue decisión propia de tu hermano Mingo. No, pues esto que hace 2 meses, pues ya mes y medio, pues ya que yo tomé esa decisión, incluso ya lo había hablado con Víctor, pero él se quedó por el compromiso que tenía para con el club, era por el tema del torneo que no terminaba. Después justo se dio el tema del torneo de la sub-18, le pidieron para que se quedara ahí y ya se queda hasta el domingo. Y bueno... Creo que es la tercera vez que renuncia, por decirlo así, ¿verdad? Y tiene sus cositas personales que tiene también, tiene que... Creo que por eso. Y bueno, Sasá, seguiremos charlando. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sasá. A la orden, siempre un abrazo a todos. Gracias, Sasá. Santiago Sasá. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano en lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperalpy. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad papasa. A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Lao Raso. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda, Cueto y General Caballero. ¿Cómo te va, William? Hola, Arturo, bien. Bueno, con William en dieta. Willy, vos ya no estás más para el próximo año en Libertad, ¿verdad? Eso ya hay acuerdo. No hay acuerdo de nada. Yo ya hablé con la gente de Libertad, o sea, tuvimos una pequeña charla, digamos, y está por buen camino para renovar. Para renovar, perdón. Pensábamos que te ibas de Libertad, teníamos esa información y que te quería Guaraní, por ejemplo. ¿Vos seguís en Libertad?
Y yo con la única gente con quien hablé fue con Libertad, ¿verdad? Obviamente Libertad va a tener la prioridad por este año, por el gran año que tuvimos realmente, y obviamente porque yo soy también jugador de la casa, leo mucho al club. Como te dije, está en manos de la gente de Libertad, ya hemos charlado y bueno, yo creo que en estos días ya estaríamos ya resolviendo eso. ¿Y te dijeron cuánto tiempo hay ahora de espera para que Libertad determine el plantel? No, y esta semana o la próxima, porque hay muchos jugadores que se acaban el contrato y entonces estarían hablando con cada uno. Pero yo ya he hablado el martes, como te dije, con el presidente y más o menos ya hemos charlado un poquito y ya está en manos del club ahora qué decir. Está perfecto, por eso te llamamos para conocer tu versión, con vos que sos el protagonista. Gracias, William, muy amable. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, William Mendieta. Habló con el presidente y está para seguir. Sí. Ahora tiene que resolver Libertad. Claro, sí. Exactamente. Pero sí, daba a entender que van por buen camino. Sí. Y la conversación fue el martes, anteayer. Sí. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. 1323. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. Hace tus sueños realidad en San Justo y Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo y Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro Niembú. Redes sociales San Justo y Hierros. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítanos en Eusebio Ayala 1751 casi Kubitschek o llámenos al 729-6060 Fleming. Recordamos que hoy a las 21:30 se sortea la Copa América. En Miami será el evento y conoceremos el camino de Paraguay para lo que se vendrá en junio-julio del año que viene en Estados Unidos. Darío, y algunas pautas para tener en cuenta cortito sobre el sorteo de hoy. Seguro que le conviene Seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguro Chaco. 1000 empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Detalle para tener en cuenta, los cabezas de serie no se van a sortear, ellos ya están preestablecidos en los grupos. Argentina está en el grupo A y va a jugar el partido inaugural. En el grupo B, México, cabeza de serie. Grupo C, Estados Unidos. Y en el grupo D va a estar Brasil. Eso ya está claro, no hay duda sobre eso. Después, si a partir del bolillero 2, 3 y 4, Paraguay está en el 3, ahí todo se hace por sorteo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 09718-30008. Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre salís ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún, un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. Un dato sobre la Copa América, que del año 79, que fue Paraguay el que la ganó, desde ahí en adelante se repite el mismo patrón en todas las Copas América. Una selección gana una edición y en la siguiente la vuelve a ganar. O sea, de ahí en más, salvo Paraguay, los que ganaron repitieron por 2 veces consecutivas. Dato que no, sí, no es menor, cuenta, que no es menor. A partir del 79, que fue que ganó Paraguay, ganó las 2 seguidas de Uruguay, después la ganó Brasil, 2 seguidas de Argentina, la ganó Uruguay, 2 seguidas de Brasil, la ganó Colombia, 2 seguidas de Brasil, la ganó Uruguay, 2 seguidas de Chile, la ganó Brasil y ahora la ganó Argentina. Si se sigue la temática, teoría, sí,
Argentina. Tendría que También. ganar Argentina, sí. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Otro punto para tener en cuenta, porque el principio general de la competencia, y eso podría llegar a darse en el sorteo hoy, ningún grupo tiene que tener más de 3 equipos de Conmebol. O sea, zonas en las cuales hay 4 equipos de Sudamérica será imposible, porque en ese caso, si se da el sorteo y por ejemplo en el último cupo vuelve a salir uno de Conmebol, automáticamente pasa a la otra zona y se vuelve a sortear ese lugar. Y lo mismo equipos de CONCACAF, ningún grupo puede tener más de 2 de CONCACAF en una misma zona. Así que son detalles que vamos a ir teniendo en cuenta hoy con el sorteo de la Copa América. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. San Isidro y Clocol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @San Isidro y @Clocol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.by. Otra cuestión a tener en cuenta, habrán 2 nombres que aún no serán nombres propios porque quedan por resolver: CONCACAF 5 y CONCACAF 6. CONCACAF 5 es Canadá ante Trinidad y Tobago, el ganador de esa serie, que es a partido único en marzo, y CONCACAF 6 es el ganador de Costa Rica y Honduras. Alguno de ellos tranquilamente puede ser rival de Paraguay porque en el bolillero 4 están los 2 a confirmar, CONCACAF 5-6, Jamaica y Bolivia. Sí o sí ante uno de estos 4 Paraguay se llegará a cruzar en Costa la Rica, Copa. que lo tiene el profe Alfaro, que recientemente firmó con esa confederación. Por sus 63 años, Rumbo C.C.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo C.C.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano con Electroban, piscina Bestway de 6.473 litros, con estructura metálica, cuota de 116.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.by. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Y otra para tener en cuenta, un último punto sobre el sorteo de la Copa América. El calendario ya está armado, es solamente ir acomodando, por ejemplo, a 1, a 2, a 3, pero ya se sabe, la inauguración indefectiblemente la va a tener que jugar Argentina. ¿Por ser el último campeón? El último campeón, y sí, eso se estableció esta vez, el jueves 20 de junio en Atlanta. Y ahí espera, el que salga del bolillero 4 para el grupo A, ese será el partido inaugural. O sea, puede haber una Argentina-Bolivia, Argentina-Jamaica o Argentina ante alguno de los de CONCACAF. Y otro punto a considerar, Paraguay siempre será o A3, B3, C3, D3. O sea, siempre hay que ir teniendo en cuenta 3, el número 3, porque sí o sí va a salir en esa numeración. Y después ya, cuando tengamos todo, vamos a ir armando el fixture porque está absolutamente todo preestablecido. Es cuestión de esperar las selecciones que caigan en los grupos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas. WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokyo 12.000 BTU en 18 cuota de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa, llámanos a escribinos al 021-238-6600 o ingresa a universo.com.by. ¿Algún presentimiento, Germán, Francisco, para el sorteo? ¿Qué les gustaría? ¿Con quién? Que salga Paraguay, por ejemplo. ¿Con qué probable equipo se podría cruzar Paraguay? Yo, por ejemplo, armé mi grupo ideal. Para mí es Estados Unidos, Perú, Paraguay y Bolivia. Para mí ese grupo, claro. Yo festejo o alguno de CONCACAF, de repente meterlo allí. Porque... Y bueno, Estados Unidos, CONCACAF. No, sí, pero cabeza de serie ya. Sí. Claro, pero... Y podría darse Panamá. Jamaica. No, Panamá no puede ser porque es el mismo bolillero. 3. Claro. Jamaica en vez de Bolivia, por ejemplo. Jamaica, no puede ser. Un Jamaica.
Canadá tampoco puede Tenemos ser. antecedentes contra Jamaica, Sí, justamente. Canadá puede ser. Pero Canadá es bravo, jugó el último No, mundial. sí. Canadá bravo. Yo prefiero otro. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generas cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Hasta el 10 de diciembre, descuentos increíbles en productos de la marca Jam Calidad Superior. Te esperamos en el salón de venta más visitado del país, Boyani Músicos del Chaco. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. El niño no opinó sobre eso. ¿Qué opina el niño? Un presentimiento. Los grupos. Claro. ¿Qué zona para Paraguay te imaginás o cuál te gustaría? Admito que me apuró Pipi Room, entonces tuve que salir de aquí. A veces pasamos. Porque ¿no? los muchachos quieren comentar también. Sí. En WhatsApp ellos. Pero vos, ¿cuál es tu...? Dame un minuto. Bueno. Me agarrás y... Voy a mirar aquí las opciones porque si no te voy a decir cualquier cosa. Dale. Yo, por ejemplo, dije, y lo repito, para mí el grupo ideal para Paraguay es Estados Unidos, Perú y Bolivia. Ahí me encantaría. No. Busquemos exigencia. No, pero ¿para qué? ¿Para venir en primera ronda? No, busquemos exigencia. ¿Para qué necesitamos exigencia? ¿Sabes por qué quiero exigencia? Porque no quiero que sea una copa, un espejito para nosotros. Nos tiene que servir de práctica. Cuanto mayor exigencia tengamos, que tengamos exigencia. Porque ¿cuál es el objetivo? Clasificar. Para ver la medida, ¿en qué medida está? Va a tener cuánto ganero allí, 20, 25, 30 días, va a tener tiempo. Entonces, vamos con lo que se pueda. Si nos tenemos que enfrentar a los fuertes, enfrentemos a los fuertes. Si de repente, bueno, te cae un bolillo. Estados Unidos es bravo. Si toca Estados Unidos, como dice Víctor, es bravo. Más para lo que viene, o sea, yo quiero exigencia. Espérate, te digo mi grupo. El tema es que exigencia, nos venimos con 4-5-0. Argentina, te digo ya. La moral, ¿dónde queda? Sí o sí quedamos con Argentina. Creo que está ahí tocado. Argentina va a estar sí en nuestro grupo. No, Estados Unidos. Bueno, entonces si queda Argentina, Estados Unidos ya no, Víctor. No, ahí ahí entra. no. Argentina Ahí tendría que ir por otro lado. Vamos a caer en este grupo. Para mí, Argentina, Panamá, quería algo más difícil, pero acá los otros me dicen Panamá. No, pero Panamá no. No, perdón, no, viste, estoy loco. Ecuador, sí. Ecuador, sí. Argentina, Ecuador y Jamaica. Niño, pero bravo. Ecuador y Argentina. Argentina, Paraguay, Ecuador y Jamaica. Esa es mi idea. A ver que si sale o no. ¿Cuánto me clasifican? confundí por lo de Panamá, claro, porque Panamá estamos en el grupo, ¿cierto? No podemos hacer ni Chile, ni Venezuela, ni Panamá. Que digan los muchachos. ¿Quieren caer en el grupo de Brasil, por ejemplo? Claro. O de Argentina. O lo de 0971-1080-10. 0971-1080-10. Y hoy la transmisión por Telefuturo. 21:30 por Telefuturo. 21:30. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado desde $41.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas, para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY o en petrobrasdistribución.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Subiatala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y la Marea Avenida Cacique, la Marea Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Para reiterar, ¿cuál fue tu grupo, Germán? O por lo menos, ¿quién es cabeza sería en tu caso para nosotros? No, yo no había tirado, tiraste? pero... ¿Argentina, así Estados Unidos o México? A mí me gustaría con México, que es cabeza de grupo. Sí. Después Perú no me gustaría, que esté Perú con nosotros. Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay. Y después del bombo 4 puede ser Jamaica, Bolivia, Honduras o Costa Rica. Y bueno, México, Jamaica y Perú. Buen grupo Jamaica. Lindo ese grupo. me gusta. Jamaica. Sí. ¿A vos te gusta eso, Víctor? Sí, yo quiero fácil, ¿Repetir el tuyo? No, para mí Estados Unidos, Bolivia y Perú. Sería el ideal. Pero Estados Unidos es... Sí, Estados Unidos sí, pero Bolivia y Perú son igual que nosotros. Ahí está la posibilidad de avanzar. 2 clasifican por grupo. Sí. Porque después está la otra.
Vamos a lo difícil, te toca de entrada un Brasil-Uruguay juntos. Argentina-Uruguay ya sabes que... O que el no pasa propio nada. Colombia. Sí, Uruguay-Colombia no además puede, que no nos puede tocar. sí, sí. Hoy un Colombia nuevamente, Uruguay. Hasta, bueno, Chile no nos puede tocar, pero hasta Ecuador no me disgustaría tanto. Yo sé que Ecuador está en un nivel superior, pero a veces Ecuador A veces tiene ese plus de la claro, altura y y acá no no, hay... no es igual. lo es lo mismo Ecuador. Pero sí Uruguay y Colombia ya es otra exigencia de 7-1, 10-80-10 para los audios. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostala.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Uruguay, Paraguay, No subí el volumen, había sido. Ahora sí, ahora sí. México, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensalada César, hamburguesas de la casa, pizza Serrano de Parma, picada parrilla, Papa Oli, o si preferís risotto de camarones. Papa Olivar y Trattoria te espera en Celsa, Esperati y bomberos voluntarios. En Instagram @PapaOliPY. Estoy de acuerdo, tiene que caer ya en un grupo fuerte para no ilusionarnos. Claro. Si cae en un grupo fácil, vamos a llegar a cuarto, a semi, si nos toca otro fácil otra vez y vamos a ilusionarnos todo y después no jugamos a nada otra vez en las eliminatorias. Que venga ya Brasil o Argentina o México. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influencia. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. ¿Se ven en Miami o no? En la final. La última final fue ante Uruguay. Sí, no creo. ¿No? Particularmente no creo. No, final no creo, pero ¿Final no? por lo menos pasar de ronda. Cuarto ¿no? de final. Está con poca fe, Víctor. Sí, no venir tan temprano. Claro, que sirva de práctica, que por lo menos sirva pase a cuarto de final. Pero que sirva para... Pero mirá, que estén todos bien, que Almirón esté bien. No, Enciso, niño. Acá, estando todos bien. ¿Cuál es la prioridad? ¿La Copa América o ir al Mundial? No, es Mundial. Ir al Mundial. Bueno, pero entonces nos que sirve sirva mucho para lo que va a ser el grupo, el estar bien. No, pero lo que digo es que sirva esto para que sea no un banco de prueba, sino ya una consolidación del equipo. Para que cuando vuelvan las eliminatorias, que usemos la Copa América, en el buen sentido de la palabra, que le usemos a la Copa América, no para ver si llegamos a la final, no, claro. Sí, por añadidura vamos, pero que sirva para consolidar un equipo y una idea, para que cuando lleguen la eliminatoria podemos decir, porque ahora ya sabemos a qué jugamos y esto es lo que queremos. Nos puede gustar algunas cosas de algún nombre que puso Ganero, es más, en mi caso, pero en este tiempo llegaba los lunes y jueves ya teníamos partido, eran 3 días para, por eso ahora va a ser el rápidamente tiempo para consolidar la idea. Mire quién apareció, Hola Gustavito, saludá primero. Tanto tiempo, hoy no es sábado, pero apareció. Hola Gustavito. Hola compañeros, pero ¿qué es lo que es más importante? ¿O la Copa América o el Mundial? Pero hermano, quería saber, ¿para qué te presentás? Entonces, yo estoy a favor del niño. Presentar un equipo respetable. No, presentar la base de la eliminatoria. Sí, no sé, algo así. No, pero esa no era la discusión, Gustavo. No, pero él dijo. El tema es que era un grupo exigencia. fácil. Yo quiero un Real fuerte. Yo quiero un grupo fácil, quiero pasar de ronda. Vení para ese quilombo, hermano. Es importante, o la Copa América o ir a un Mundial. Y por supuesto que ir a un Mundial, pero tampoco si te regales. Y exigiste no, ya. tenemos que ir a participar bien a la Copa América. Claro, exigiste. Claro. Pero yo lo que digo nomás, seamos unas realistas. Cuando hay Copa América, ¿qué es lo que es importante? ¿Jugar Copa América? Seamos una realidad. ¿Da para allá ganar la Copa América? No da. Pero si podés, ¿por qué no? Sí, podemos competir. Ahora, si te da la chance, por eso para mí lo más importante es consolidar un equipo y una idea, porque al hablar de decir idea es... Pero el ir superando etapas te va a ayudar a consolidar y te va a dar una unión como grupo y eso un sí, positivismo innegable, diferente, porque es lo que nos está costando últimamente las victorias, se nos está costando. ¿Sabes por qué yo decía la zona que yo marqué? Mentalmente, ¿verdad? Que yo marqué en el tema de que al ganar
uno te genera confianza. Y eso, y por eso decía, bueno, hacer una zona que no sea tan dura, ganar, no creértela. Que se entienda lo que voy a decir, pero hoy Paraguay necesita un Vinicius Eutropio. Un entrenador o alguien que venga a hacerle un clic mental a los jugadores mentalmente. No, pero entiendan lo que digo. Copa América me decís. Hoy Paraguay necesita un Vinicius Eutropio que venga a hacerle un clic mental a los jugadores en la mente, en la cabeza. No, escuchen lo que digo. Un clic mental a los jugadores. Esa situación. Alguien que venga con un... no digo que es cambio de entrenador, pero alguien, con contrato de un psicólogo. Alguien, porque me parece que es mucho mental. Porque ahora Gustavo Gómez volvió a levantar una copa. Vos mirá el fin de semana, gol de chilena, exagero, ¿verdad? De fulanito, de tal, de Almirón, de esto, de aquello. Pero esa versión buena de todos los jugadores, si no en un 100%, el 99% viene bien. Que eso lo aproveché en la selección. Por eso decía, porque Vinicius vino a trabajarlo mentalmente. Y uno que venga ahí a hacer el clic, no digo que Vinicius sea el técnico, sino claro, ese ejemplo, que Garnero o quien esté, logre ese clic mental en los jugadores. Chile ganó 2 Copa América. Sí. 2. Sí. Y no fue al Mundial. No, pero yo no dije ganar. Sí, pero quedó en la historia, 2 Copa América. 2 Copa América no es fácil. Ojalá ganemos 2 Copa América nosotros. ¿Qué queremos nosotros ahora? Francisco, tampoco te puedes presentar. Vamos al Mundial. No, claro, obvio que no. Es más, una cosa va por, una cosa tiene que ver con la otra, o sea, va por añadidura. Si vas avanzando, va. ¿Qué tu grupo zona. te gusta, Víctor? No dijiste tu zona. No, tu es que grupo. Bueno, nombrá. Fuerte, ya no, yo no. Bueno, ¿cuáles son los fuertes? A ver. Sí, tengo que mirar ahí el. Bueno, pero los fuertes Querés son Brasil, querés Ecuador. Quiero Benjamín Villa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque ya venís preparado, ya jugaste con Raya, pero si te vas a traer con lo más flojito. Bueno, va a decir tercera línea. Yo no estoy de acuerdo. Dame un grupo, Gustavito. Argentina, Brasil, Estados Unidos, México. Argentina, Brasil, Estados Unidos, México. Uno de esos 4. Ya reculaste. Mira la carita que hiciste. Hiciste la del cangrejo, te fuiste para atrás. Argentina. Y ahora, me agrando luego ya. ¿Y qué tiene, verdad? Uruguay, Colombia, Ecuador o Colombia. ¿Querés ya? Argentina, Colombia, Paraguay. Y cerramos. Ahí sí va a salir uno con... Flojito. Jamaica, Bolivia, Honduras, Costa Rica o Canadá es fuerte. Canadá o Trinidad. No, voy con Bolivia. Entonces, me puedo decir, a nivel le ganamos Bolivia, después ya pum. Pero Moreno Martín ya no está más. Está claro. No, y no importa eso. No importa. Pero yo estoy cansado nomás. ¿Qué es lo que es más importante? ¿La Copa América o ir al Mundial? Pero, hermano, todo lo que se juega es importante. Todo importante. Todo lo que se juega. Y más a nivel de selección. Los triunfos, por más que sea un amistoso, igual, hay que ganarlo. Viene bien ganar. Eso es lo que voy. Hay otra situación que no tiene sustitutos. Coincido. La venta completa. ¿Quieres ser afiliado de la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Si sos socio de la universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tienes la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirir o renovar tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Aprovechar los mega descuentos en Punto Parma hoy jueves 7, mañana viernes 8 hasta el sábado 9 de diciembre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Rubiloc te da la protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistema de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc. Alarmas estés donde estés. Más información al 082 23 23 23. Mi grupo Brasil, Ecuador, Paraguay, Jamaica. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Que sea un grupo fácil o difícil no tiene diferencia, porque Paraguay no tiene más. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Argentina, Uruguay, Colombia y Paraguay. O de lo contrario, ¿para qué irnos a estar eligiendo contrario?
Este viernes 15 de diciembre llena el carrito con tus tarjetas de crédito Visa BNF en el Super Real más cercano tuyo. Bases y condiciones en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. Vamos con el audio, Víctor. Ayer estuviste presente, Víctor Bernay, la Así parte es. más importante de la presentación, por decir así, de su continuidad en este caso. Exactamente, Víctor Bernay, que fue presentado por Fernando Jubero, y las preguntas fueron ¿Soy solamente... yo o me pareció, antes de escuchar lo que hablo un poquito menos, solamente después de los partidos hablaba más? Ayer estuvo un poquito más económico. Totalmente más concreto. Estuvo más económico y más concreto. Es esta versión de Bernay, a diferencia de que después las conferencias a veces duran 40, 45 minutos. Escuchamos la parte más esencial de Víctor Bernay. Bueno, la línea es la política deportiva establecida por comisión directiva y el profesor Fernando Jubero. Nosotros tenemos un método de entrenamiento que es el método integral, pero también hacemos uso del método analítico y global para poder desarrollar cada sesión de entrenamiento y que esa sesión de entrenamiento nos brinde acercarnos al modelo de juego que queremos. Ahora vamos a tener que ahondar en más detalle aún porque tenemos muchas sesiones de entrenamiento sin partidos oficiales y eso nos brinda la posibilidad de poder insistir un poquito más que cuando es en fase competitiva. Así que el modelo de juego y el método de entrenamiento no son negociables para nada, son respetables al 100%, y el modelo de juego es darle importancia a ambas fases que tiene el fútbol, las dos mega fases. Después dividimos en otras subfases, pero lo que es la fase ofensiva y la defensiva. Y obviamente las transiciones y las pretransiciones que después también tenemos en cuenta y le damos importancia a todas por igual porque consideramos que son determinantes en el juego. Con respecto al cuerpo técnico, hubo unas pequeñas modificaciones. El profesor José Domingo Salcedo, alias Mingo, por una decisión personal y familiar, no va a poder continuar en el cargo. Será reemplazado por José de Vaca, otra persona de la casa, que ya venía trabajando y desarrollando el proyecto de formativas. Entonces ya veníamos con una internalización de método y modelo. Va a ser su reemplazo. Y también el profe Raúl no va a estar acompañándonos, va a volver a las divisiones formativas y subirá Leandro Venegas, que era el preparador físico y que estuvo aquel interinato cuando se fue Facu Saba de la institución, que tuvimos esos 2 partidos con Ameliano y con General Caballero. Así que bueno, el cuerpo técnico continuamos con Ale da Silva y el profesor Francisco Torres en la preparación de arqueros. El inicio de la temporada está previsto para el día 27 de diciembre. Los futbolistas han sido evaluados por el profesor Felipe Celia con unos test evaluativos, por los cuales se fueron a la casa con un periodo de descanso y con un periodo de entrenamiento previo a ese 27. Van a ser reevaluados y van a tener que estar en las condiciones de los parámetros que se estableció junto a Felipe y Fernando. Así ganamos tiempo en el periodo de transición. Con respecto a las incorporaciones, estamos analizando entre 4 y 5 incorporaciones para lograr una competitividad importante y poder tener mínimamente 2 futbolistas por posición para que pueda haber una competencia interna muy fuerte y que le compliquen la decisión al entrenador. Y si tenemos una competencia interna muy fuerte, la externa va a ser superior. Entonces nos vamos a abocar a intentar plasmar ese plantel de prácticamente 2-11 titular para que el que mejor veamos o el que reúna las características deportivas para afrontar cada partido sea el indicado para defender los colores. La continuidad de los jugadores está, siempre puede suceder en la experiencia que uno tiene que a veces hay futbolistas que le salen propuestas en donde le aseguran tener más minutos de juego de lo que están teniendo y optan por ir a esa expresión. Hoy en día están todos a disposición y las posiciones seguramente estamos en el trabajo y Fernando está haciendo un gran trabajo
que ya lo venía haciendo desde hace tiempo, en ver un futbolista por línea y después acentuar las líneas que consideramos. Y también tenemos que estar presentes que sabemos que muchos futbolistas, como dijo Fernando, de la casa, han tenido un rendimiento muy importante y han sido sondeados por instituciones del exterior del país. Entonces tenemos que estar muy atentos a la posibilidad de que tengamos bajas, y en ese sentido Fernando está haciendo un muy buen trabajo para poder tener un plan B ante la salida de algunos de nuestros futbolistas que están con buena manifestación hoy en día. El gran maestro de la educación en mi país se llama Belgrano, Juan Manuel Belgrano, y decía: la letra con sangre entra. De tanto escribir, de tanta ampolla que te sacan los dedos, hace buena letra. Y en el futbolista es lo mismo, en la repetitividad de lo conceptual del fútbol y del modelo de juego que queremos, es cuando logramos internalizar conceptos y internalizar movimientos. Al principio nos costaron y a lo último ya salían de memoria. Entonces perdemos ese tiempo de tenerlo en el día a día y de que puedan trabajar tendiendo al método que implementamos y a partir del método de la elaboración del modelo de juego. Pero bueno, es muy digno y es un honor muy grande defender los colores del país, y también va a ser relevante para ellos y va a ser una experiencia internacional importante que lo va a hacer crecer seguramente. La búsqueda de arquero es buscando la competitividad, pero como dijimos, uno por línea, el arquero es una línea. Consideramos que vamos a tener una doble competencia fuerte, y eso nos va a obligar a tener arqueros en un altísimo nivel, sabiendo de que hay circunstancias que pueden suceder, cansancio, fatigas y demás, viajes. Entonces la mención de uno por línea también se involucra a lo del arquero. La pretemporada estábamos analizando mucho porque en principio era el 29 de febrero el inicio del torneo, y ahora estamos manejando que es el día 20, 19-20, y eso ha acortado muchísimo los plazos, y nosotros nos interesa mucho ir a Argentina a jugar partidos internacionales, ya que vamos a tener partidos de Copa. Pero bueno, seguramente no vamos a estar muchos días, pero sí Fernando está trabajando intensamente en poder plasmar un amistoso internacional, y seguramente sea en Argentina, pero no estaremos muchos días y viajaremos a jugar y regresaremos acá a nuestra casa a disfrutar de las hermosas instalaciones que tenemos aquí en La Hoya. Buenas tardes para todos. La pregunta para Víctor, ampliando el tema de los arqueros. El hecho de que se busque un nuevo portero implica que Jan podría ser transferido o Miguel Martínez salir a préstamo. Y le quiero preguntar por dos jugadores que jugaron muy poco este semestre, Brock y Fernando Fernández. ¿Ellos están en los planes para el 2024? No, la salida de Jan no se tiene en cuenta hasta el momento, pero como hablábamos con Fernando, es uno de los futbolistas que puede ser transferido por su desarrollo futbolístico, como otros tantos más que hay también. Entonces siempre hay que prever. Fernando mira mucho el futuro y con razón, porque hay que ver qué pasa, cómo estamos posicionados si nos sucede esto, si se nos va uno u otro futbolista. Entonces ahí tenemos que tener la herramienta necesaria para reemplazarlo rápidamente. La siguiente pregunta me hiciste por Eduardo Brock y por Fer. Son dos grandes futbolistas, dos profesionales de la hostia, como se dice en España, porque día a día trabajan con gran intensidad, más allá que a veces le toque jugar y a veces no, pero son los futbolistas que están dispuestos, que están siempre con sonrisa y que están siempre apoyando, y para mí eso es determinante. Así que seguirán siendo parte de nuestro plantel, y ojalá les pueda dar yo como entrenador más minutos de lo que ellos tuvieron en este semestre. Con respecto a la salida de algunos futbolistas, Fernando está haciendo una evaluación muy importante, principalmente en los chicos que salieron campeones en reserva, que todavía no están teniendo la oportunidad de tener un lugar en el primer equipo. No es tan fácil aparecer y permanecer en el primer equipo en Cerro. Y sí consideramos que son futbolistas de primera división. Nosotros, como estamos en formativa, hacemos siempre dos niveles de selectivo. El nivel que ponemos
azulgrana, que son los que consideramos que son potenciales futbolistas del Club Cerro Porteño, y los que ponemos con colores de la nación de Paraguay son futbolistas que son seguramente aptos para jugar en la primera división del país. Entonces hay futbolistas que necesitan hacer proceso de salida de la institución para tomar herramientas de primera división y regresar. Tenemos casos de Villasanti, que se fue a Temperley, Argentina, que estaba en la primera B metropolitana, regresó, se fue a Luqueño, y de Luqueño vino recién a Cerro Porteño a hacer su herramienta y a mostrarse en este hermoso estadio. Entonces, como eso, hay muchas cuestiones que se debe respetar un proceso. Algunos aparecerán antes, otro un poquito después y otro un poquitito más tarde. Lo importante es que el club siga manteniendo su patrimonio y que esté vigente ese patrimonio y que pueda estar compitiendo en la institución que sea. El fútbol es velocidad, a mi criterio, y entiendo que hay tres velocidades que se manifiestan en el fútbol. Una es la física, la que vemos, fácil. Otra es la técnica, porque le da velocidad al balón. Y otra es la mental, el área cognitiva, para tomar decisiones con rapidez y resolverla en el menor tiempo posible. Si tiene dos de esas, van a ser jugadores de Cerro Porteño. Si tienen tres, lo vamos a recibir con los brazos abiertos, porque seguramente son jugadores para cruzar el charco, como le decimos. Buscamos futbolistas con técnica para el puesto, buscamos futbolistas con su área cognitiva elevada para la toma de decisiones, y buscamos futbolistas que puedan trabajar durante el partido en intensidades altas que nos beneficien en el juego dinámico. Y buscamos futbolistas que sepan que esta camiseta se transpira desde el entrenamiento hasta el finalizar la sesión, y desde el principio del partido en la entrada en calor hasta finalizar el mismo. Con eso estamos buscando el perfil de jugador que queremos para el club. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Descargando